What's up, insiders? Mente. Quiero que me trates suavemente. ¿Cómo va, Pepitos? Estamos comenzando un día de miércoles. Hoy, un día miércoles, ¿sí? Hermoso miércoles, donde hoy comenzamos un poquito más tarde, me parece. A ver, son las... Bueno, casi ahí, ¿no? Solemos comenzar media hora antes de la sesión de Nueva York. Lo que obviamente quede de Londres y cuando comienza Nueva York, la previa, ¿no? Media horita antes. Pero bueno, hay veces que comenzamos 10 minutos antes de la sesión de Nueva York. Ahí estamos dentro de lo que es la sesión de Londres. Todavía no comenzó Nueva York. Quedan minutitos, tenemos un par de noticias de alto impacto muy interesantes que van a acontecer de acá a un par de horitas, me parece, a las 10:40, 10:30, si no es que no hay algo antes, después lo vamos a estar viendo. Vamos a ir rapidito a la volatilidad de primero Bitcoin. Fíjense la volatilidad que hay, 66.549 acá en el hermoso y querido planeta Tierra, donde va casi todo dirigido a los países más regulados. Miren Estados Unidos cómo van comprando los amigos. Acá tenemos la top 100 en rojo, obviamente después de la cadita, que tiene que ver, cuando digo caidita, tiene que ver con Bitcoin, ¿no? Sabemos que ya ahora esto como que va de la mano, es lo mismo que, ¿no? Que compre Bitcoin, que compre cualquier cripto. Lo que pasa que muchas veces algún proyecto puede estar sobre el otro, o algún meme que explote y hagas un por 100, ¿no? O un por menos 100. Pero
Lo que suele pasar, obviamente, miren acá, un gatito nuevo, hace un mes 137%, ¿verdad? Un perrito, está lleno de animalitos hermosos, ¿eh? ¿Cuántos perritos hay? Sin contar a Floki, que no sé qué es. Hay unos cuantos memes, ¿eh? Mirá, Shiba, está Dogecoin, está Wif, hay varios, ¿no? Varios perritos. Falta una jirafa, estaría bueno, ¿no? Mirá Bonk. ¿Bonk qué es? Son todos memes, ¿no? Obviamente que están sobresaliendo. Qué lástima que estén por encima de muchas cripto que tienen proyectos buenos, ¿no? Pero bueno, es así. El meme es el que muchas veces te da de comer y te saca. Pero lo bueno que tienen los memes, ¿no? Es que lo bueno, no lo malo. Lo malo hay muchas cosas malas, pero algo destacable que tiene es que para un latino poner $10 y capaz que el otro día te podés encontrar como jugar a la lotería, ¿no? Te podés encontrar con, no sé, con $10.000, ¿no? Como mínimo, muchas veces muchísimo más. Y también podés pasar de que los 10 los perdiste. Aunque lo bueno que tiene que no es que los perdiste, ¿no? Si estás holdeando, vale menos las moneditas, nada más, ¿no? Si compraste 1.000.000 de moneditas, encima tienen varios ceros después de la coma, ¿viste? 0,000000001 arranca ahí, ¿no? Bueno, si se le agrega un cero más, obviamente que la monedita vale menos, pero si vos no la vendés, tenés la misma cantidad de monedita para seguir jugando con esos $10 que tenías. Y si crecen, boom, ¿no? Pero bueno, después el resto, que suelen crecer, no sé, un 10, un 15, un 20, promedio normal de los proyectos buenos, aunque son volátiles, muchas veces hacen un % también. Hay que saber holdear y hay que saber retirar a tiempo también, ¿sí? Les digo y me digo a mí también, muchas veces uno se enamora del proyecto y el proyecto es, ¿no? Obviamente muy bonito, pero vos querés hacer dinero, ¿no? No sacarte una foto con el proyecto, sacarte una foto, hacerte un fondo de pantalla, pero ahí nomás, ¿no? Ustedes vengan a hacer dinero y se van. Pero bueno, en cuanto a las cripto, gente, están en caída porque Bitcoin cayó un poquito. Ahora vamos a ver la vela diaria, ven acá, 0.56 en este momento, cayó un poquito más, después se ajustó, después se volvió a caer y se volvió a levantar, y ahora en este momento una velita diaria alcista. Miren acá, estamos viendo una velita, ven acá, esa mechita que están viendo ahí muy chiquita, que vos decís, pero eso es la caída. Miren, acá les muestro. Vamos a ampliar acá. Esta vela es la vela diaria. La vela comenzó, obviamente, acá, apertura. La vela estuvo acá abajo. Eso es cuando cayó. Estuvo en rojo como la que está al lado, ¿sí? Lo hago bien grande para que vean. Después, obviamente, el precio estuvo acá arriba, en este high, por eso se llaman highs y lows. Pero todavía no cerró y el precio está en este momento acá. Si terminara acá, sería el close, el cierre de la vela diaria, ¿sí? Como por ejemplo acá, que cerró acá abajo, porque es bajista, abrió acá, estuvo por acá arriba alcista en su momento y volvió a caer, obviamente, en esta zona donde fue el low, se devolvió y terminó cerrando en esta zonita. La que abrió hoy, bueno, la caídita que tenemos hoy interesante de Bitcoin fue esta que llegó a esta zona de soporte, ¿no? Fíjense lo que es esta velita muy chiquita. Veremos qué pasa hoy. Hay una noticia de alto impacto interesante, un par de noticias, 3 o 4 del dólar, y hay una muy bonita del CAD, del dólar canadiense también, me parece. Ahí vamos a estar. Les recomiendo, gente, no preparen mate y pongan mucho limón. Háganme caso si no querés disparar al baño. Les digo por conocimiento de causa, háganme caso, gente, no le pongan limón, mucho limón al agua caliente, y te lo mandás, está muy bonito, que te cura, que te limpia, que no sé qué, guarda, ojo al piojo ahí. Les digo, gente, pues ya ven, si se iba, viste, che, bueno, si ven que disparo, puede ser o que se cortó internet o que disparé, ¿no? Bien, vela gigante, me voy a ir a una velita, en vez de diaria voy a poner horarias y vamos a ir achicando. Eso era para mostrarles la vela de hoy, la caidita que tuvo Bitcoin, por más que sea alcista. Fíjense que el precio acá, ven, comenzó hacia la baja, ven, esta es la mechita que veíamos, subió, hizo una consolidación hermosa acá, ven, con lo que era la mechita de ayer, ven, estos dos que estoy marcando son, si te marco acá, bueno, no así, ahí salí corriendo, maravilla, control, ahí está, esa flechita y esa flechita, ponele que son mechas, ¿sí? Esa es la vela de caída que venía y esta es la vela que estaba recién diaria, hermosa, ¿no? Esta mechita y esta mechita, este rectángulo que está acá es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Donde acá está la mechita y acá está la otra mechita. ¿Te gustó el dibujo de Picasso? Bueno, vamos a ir más a la perfección. Algún día nos falta una regla, ¿bien? Ahí tenemos unos rectángulos igual hermosos, pero la idea era esa, ¿no? El precio vino a retestear esta zona y empezó a hacer, si marcamos acá de a poquito, una pequeña zona de bajos más altos y altos. Si tomamos este canal, podemos marcar un canalcito acá, como que se va
¿Ven ahí? Si podés proyectar una zona, no sé si paralela, pero ahí va. Esas son las velas horarias por ahora. Inclusive puede pasarte que ya no necesite venir a esta zona, sino que hay una aceleración diaria acá, si formara un fractal, que inclusive podría ser una convergencia interesante, convergencia con esta zona, ¿no? Ahí abajo podemos esperar una compra, el que quiere en H1, pero ¿qué pasa? Que dentro de una horita y media o dos hay fundamentales de alto impacto, así que si vos acá estás esperando con compra, el precio puede estar acá abajo, o si no viene nunca, capaz que ni te lo agarró y se fue para allá arriba en una velita. Vamos a ver cómo se mueve el mercado, después se ajusta, ¿no? Pero muchas veces no. Fíjense en el oro, en este momento debe estar moviéndose seguramente porque se preparan para las noticias de alto impacto. No sé si observan que muchas veces el precio empieza a correr en sentido contrario a donde va a ir la noticia, como que ven el futuro, ¿no? Obviamente está todo arreglado, ¿no? Ya saben los amigos, pero vos cuando veas que el oro o cualquier par dispara para un lado una hora antes, pero mucho, es porque seguramente cuando llega el horario de la fundamental corre en sentido contrario para recuperar esa subida o esa caída que hizo anteriormente, preparándose, ¿no? Para ajustarse y que quede todo como estaba hace 2 horas atrás, ¿sí? O no. Hay que ver también, ¿no? Son también estadísticas que vengo viendo. Bien, H1 me vengo a velas de 5 minutos, vamos rapidito porque se me pasa el tren. ¿Le gusta la música esta que estamos comenzando o le metemos de vuelta con Chanito y todo eso? Podemos meter, los tenemos ahí. Consolidación, fíjense acá hay una zona de aceleración también que se le llama cuando vos marcas. Bueno, acá puedo marcar, estoy haciendo un poquito de trampa acá porque el fractal que estoy marcando tendría que ser el que está acá, esa velita azul, ahí hasta ahí, ¿no? Y hay que esperar si se mete hacia abajo, ¿no? Pero ya lo puedo marcar como que si cae, puedo utilizar esa zona dinámica de aceleración como si fuera una resistencia, ¿no? Donde el precio por debajo chocaría el techito ahí, ¿no? Por ahora está ahí, en el camino. Son zonas, lo puedo poner ahí y hago trampita, pero la zona sería ahí exacta, más o menos a ojo, más o menos una zona. Así que por ahora, gente, el precio tratando de subir de a poquito. Vamos a ir al índice, pero antes voy a pasar al oro, a ver si es lo que les decía. Vamos a ver el oro acá, símbolos, la lista roja. El oro, a ver si está subiendo. Miren, ven lo que les digo, vela de 5. Mirá, fíjate, qué casualidad. Noticias fundamentales. Dentro de un par de horitas, miren cómo va para arriba. El orito ahí, orito hermoso, va para arriba. Si pones velas de 1 minuto, te encargo. Y el que tiene algún bot puesto, vaya cerrándolo, porque espere a que se ajuste con la fundamental, ¿no? Ahí va, muchachos. Ay, que me agarró hipo, dice el amigo. Se iba en vivo, un hipo, no sé si es el limón que estoy tomando, cualquier momento disparo, pero fue ahí, viste que dice, ¿qué pasa que no arranca Pepe Mila? No, le mandé un mate calentito, tenía ahí en el termo, viste los termos que de ahora no son las pavas de acero inoxidable que teníamos, ahora son termos, son calentás el agua en una pava eléctrica, ¿no? Que sería de plástico, en mi caso, ¿no? Le pongo agüita, la caliento y bueno, y adentro le suelo meter algún limoncito cada tanto, le jugo, ¿no? Cuando le meté la cáscara salís, tremendo, re amargo, ¿no? Pero le metés, y hoy le puse un limón entero, digo, a ver, ayer en la noche estuve tomando una cervecita y digo, a ver si me puedo despabilar un poco, ¿no? Y bueno, ahí está. Bien, vamos a poner música, falta música. A ver, podemos dejar de vuelta acá al amigo un ratito, a ver, vamos a tirar acá, por acá, a ver, ahí está, vamos a dejarlo ahí, amigo. Escucha, La Ciudad de la Furia para vos, escucha, hecho obviamente por el amigo, ¿no? Que hacen este estilo de música, es copada también, copada, ¿cuánto hace que no decía esa palabra? Cuando era músico decía copada también, no. Bien, nos vamos a dónde, nos vamos a la vela diaria, ya que estamos en el oro, vamos a ver la vela diaria, a ver qué hizo, seguramente acá la estamos viendo, ¿no? Si ampliamos y nos metemos, miren, vela diaria, ¿estás ahí? Acá estoy. Bien. La otra vez, digo yo, una forma de. La otra vez me había pasado un amigo por amigos, viste que tenés contado con los dedos, amigos, pero hay uno que, de los pocos que tengo amigos, era yo mismo, ¿no? Me mandó un videito de un hombre que decía que el loro hablaba. No sé si lo vieron, nada, por poco no me voy riéndome de cuerpo, ¿viste? No, tremendo, un garca, un chanta. Encima era un tipo mayor, un abuelito, bigote finito, tipo garqueta, ¿viste? Bien finito los bigotes, pero al hilo, ahí, ¿viste? Un hilito. Un estilo así como yo, pero más finito. Y bueno, trajo una jaula con un loro que no sé si estaba vivo o muerto. Miren, búsquenlo, van a ver.
hace mucho, esto hace 20 años atrás, con Susana Jiménez, ¿se acuerdan del programa de televisión? No, dice, habla, le enfocan al tipo, claro, ay, cómo habla el lorito, enfoca de cerca la cámara y se veía la boquita del tipo diciendo, hola Susana, movía la boquita el tío, el señor, un garga, ¿viste? Pero no, y los ojitos como que no decía nada, el tipo, un ventríloco del oro era, ¿viste? Bien, me voy a la vela diaria del oro, acá está, una vela en este momento, hace 2 minutos atrás no era así tan, ¿no? Queriendo subir hacia la nave, ¿no? Hacia esta nave que está acá arriba, pero bueno, ¿quién te dice que no viene acá ayudada por la noticia en un rato, o que viene acá y la noticia hace que se devuelva al mismo lugar donde comenzado esta aceleración de volatilidad cósmica de las velas de 1 minuto, ¿sí? Que son obviamente ¿no? El enjambre donde nace todas las larvas para poder mover las temporalidades mayores. Me voy dentro de la velita, esta que está acá, mira, voy con la lupa. Bien, bien, Gustavito, bien. ¿Cómo lo extrañamos al amigo, o no? Bien, velas de 1 hora. Ahí estamos. Velitas de 1 hora, acá están, miren cómo arrancó, ¿no? Obviamente sensación, no hay sensación, esto es alcista, ¿sí? Tranquilo pero alcista, ahora empieza a haber un poquito de movimiento, seguramente será, veremos, ¿no? Porque se ajustará con el tiempo con las macro que vienen en un ratito. Ahí tenemos un par de velitas horarias, a partir de acá comenzó el día, ayer fue alcista también, me meto dentro de la velita a partir de acá para acá, podemos marcar algún canalcito acá, ahí si quieren, al que le gustan los canales, ahí tenés un canal. ¿Dónde está? Acá, lo ve ahí. Pero si lo marco bien y empiezo a hacer acá algún ajuste cósmico, empezamos a ver una pequeña compresión, ¿ven? Dentro de esa zona yo puedo marcar esa zonita, ¿ven? Ahora cuando me voy dentro de 15 o de 5, ahí me encuentro con un mundo hermoso, ¿no? Ahí está, ¿ven? Chiquito, ¿ven? Ahí va. Inclusive esto obviamente sabemos que son son zonas, ¿sí? Yo te puedo poner esta zona de acá, como esta de acá, como esta de acá, pero entre esa zona anda. Inclusive yo puedo marcar como que acá la rompió y digo, ¿vos sabés qué? No es una compresión, esto es una ampliación del precio, donde puedo marcar esta zonita ahí, esos bajos ahí, o los últimos, por ejemplo el último toque, este toque con este toque. Eso depende para cada uno, ¿no? Cómo se mueva. Y acá agarro estos saltos que están acá, ven, que van hacia arriba, y me hago un parlantito dentro de una compresión, un parlante interesante. Si viene hasta acá abajo, se respetó la subida brusca que tuvo ahora, porque es una subidita interesante que no suele hacerla en este momento. Hace 2 minutos que sube bruscamente, ¿no? Hace ¿cuántas velitas? 1, 2, 3, 4, 5 velitas. 5 por 2. ¿Cuánto es 5 por 2, gente? 1 hora, ¿no? 5 por 2. ¿Cuánto es? 2 por 5, 10, ¿no? Bien. Ahí está. No sabía sumar, ¿viste? 5, 10, 15, 20, no. Casi media hora, 1 horita de acá más o menos. Ahí tenemos 8:30, ¿sí? 8:30, hace 30 minutos que viene subiendo el oro, ¿bien? Dividido 2 sería, ¿no? 8:15, decía el amigo. Se llevaba todo, ¿eh? Ahí estamos. Me voy a... bueno, por hora alcista está haciendo obviamente el famoso hombre colgado, que me encanta para binarias. Ahí, después de esta vela tenés que hacer ventas, me decía el profe en su momento. Y quemé 4 cuentas. Ahí está. Ahí va, ¿eh? El hombre colgado. A ver si rompe esta zona, se nos viene. Esto me encanta. 1 minuto para mí es lo mismo que grande, pero mucho más rápido. A mí me gusta la aceleración, ¿sí? Si rompe esta zona, acá va a andar. Pero para mí, esto tiene que, si va para arriba, tiene que seguir, ¿no? Por algo es que quiere llegar a una zona. El tipo descansa, pero va en busca de una zona a tomarse una cervecita, no sé qué va a hacer, pero quiere ir más arriba, me parece. Vamos a ver por qué. Si será por lo que les decía anteriormente, ¿no? Bien, me voy a... el índice, faltó el índice. Ya me iba a la plataforma, ¿eh? Escucha. Bien, a ver si estoy saliendo en la plataforma nueva que estoy probando. Uy, no estoy saliendo, a ver. No estoy saliendo, ahí está, la pongo ahora. Me van a reventar los pepitos que están ahí. Ahí la conecté, bien. Si estoy, me avisan, disculpen los pepes que están en la plataforma nueva. Si me están viendo, acá estoy. Hola, ¿cómo están? Me olvidé de conectar el streaming para esa plataforma. En este momento estamos conectados. Bien, seguí por YouTube, ¿sí? Somos nada acá en YouTube, pero qué sé yo, de a poquito, ¿no? Dice el amigo. Ahí estamos. Me voy a el índice. Escucha. Una vela hermosa, una gemela. No me dijeron ayer cuál es la diferencia entre gemelo y mellizo. ¿Los gemelos o los mellizos? ¿Es lo mismo? ¿Están en la misma placenta? ¿O son de
platense, decía el amigo. Bien, ahí está, 2 velitas iguales. La vela de hoy prácticamente está llegando a ser un calco. Si fuera hasta acá abajo y se devolviese, sería igual a la de al lado, 2 velas, una foto, ¿no? Una foto carné con distinto color. Así que bueno, ahí vamos, vela horaria, vamos a ver una caidita, que seguramente es una consolidación si tomamos la vela de ayer también, ¿eh? Ahí vamos, ¿ves? Ahí está. Mira, ¿ves las 2 velitas? Me vengo para acá. Sacamos la vela del día lunes. Solamente, mira ahí, martes y miércoles, prácticamente consolidación. Agarramos acá abajo, va a venir hasta acá abajo seguramente, pero podemos ajustar ahí si queremos, porque nos podemos basar en esta zonita de techo que está acá arriba. ¿Ven? El pisito para el precio que ya lo rompió. ¿Sí? Lo usa de pullback y se nos viene acá, ¿ven? Ahí. Bueno, hay que ver, pero es lo que se ve y es lo que tendría que pasar si el precio va en esa dirección, ¿no? Entonces, siempre la tendencia es saludable. Seguí la tendencia, subite a la ola, ¿sí? Si querés, yo no. Bien, escuchá. Todos los días, gente, nos sumamos, operamos en vivo. Primero hacemos esta charla hermosa todos los días, de charlar un ratito, de analizar, de proyectar, casi siempre los mismos pares, divisa, índice, derivado, lo que se encuentre, pero casi siempre tratamos de ver los mismos, los más importantes. Pero después no es que yo me meto en el índice, yo me meto en el par que me convenga meterme, ¿sí? Lo miramos porque, no sé, es una cábala, no sé. Siempre lo vemos, igual que el oro. Podemos ver otro par de divisas, podemos ver otro índice, podemos ver el DAX, podemos ver el Nasdaq, podemos ver el US30. Podemos ir viendo lo que quieran, gente, no hay problema, Acá se opera lo que sea y se analiza lo que sea, no hay chuchos, Igual que lo mismo para las criptomonedas. Bueno, ¿llegará acá abajo? ¿Qué dicen? ¿Qué es esto? Euroauto. Quiero que me trates. ¿Ven? Qué bueno el ejemplo acá. Ningún ejemplo, ¿no? Sino que el índice iba cayendo, ¿no? Obviamente que esto va a ir al revés porque el índice representa al dólar que está de este lado, ¿sí? Al USD. Así que ahí va. Seguramente esta zona que está acá es la que va a llegar, si llega, seguramente en un ratito, que sería cuando vas al índice, esta zona de acá abajo que les marqué, ¿sí? Acá abajo, ¿sí? Vamos a ver. También puede pasar que se dé la vuelta, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, escuchá. Suavemente. Noticias de alto impacto. Estaba viendo un par. Vamos a verla. Cerrá los ojos, poquito te quema la vista, ¿eh? Tremendo esto, y salen estas publicidades terribles ahí, unas caras parecen bien, gente de seres humanos parecen, ¿viste? 10:45, PMI manufacturero, decisiones de tipos, muy interesante, acuérdense en el CAD ahí, atentos, salí de ahí, Maravilla Martínez, si está jugando, salí de ahí, Maravilla, dijo el amigo, ventas de viviendas, inventario de petróleo crudo también, tenemos 10:45, 11 y 11:30, obviamente que debemos tener un par más de mediano impacto y hay que chequear en otras plataformas también a ver qué se encuentra, ¿no? Si vas a encontrar seguramente de alto impacto que son como mediano en esta plataforma que estaba viendo. Siempre chequea 2 o 3, chequealas por lo menos, ¿sí? Bien, ahí vamos. Ahí si sumó alguno a la plataforma o si se conectó a esa plataforma. ¿Estás ahí, plataforma? Sí, acá está ahí. El hombre... Ahí está, a ver. Sí, ahí está. Bueno, ahí estamos. Voy a poner hola en esta plataforma por las dudas de si anda. Hola. Ahí está. Tungu, tungu, tungu. Che, tengo que acomodar la camarita que me sale la mitad de la cara. Encima de que una cara, una torta frita, parece. Vamos a tener que ampliar la cámara. Ampliemos. Cambiame la música. Bien, me voy al MT4. Vamos un poquito de color. A ver ahí. Hoy vamos a estar un ratito, gente. Veremos cómo está el mercadito. Estoy haciendo unas cositas mías que me están gustando cada vez más. El mundo de... bueno, el mundo donde estoy metido de esto. Lo que hacemos siempre en Forex. Pero estoy haciendo algunas cositas que quiero que vean más adelante. Pero las tengo que hacer. Y el tiempito que puedo hacer es ahora a la mañana. Obviamente más temprano no, porque opero yo en otra cuentita. Pero en estas horas aprovechar un poquito también, ¿no? Compartir un poco eso. A ver, me voy a ir acá.
A ver si me animo esta semana, bueno, a hacer a la noche. Un día tiene que ver a la noche, tendríamos que estar a la noche un día, media horita, una horita, analizando las cripto, ¿no? Como hacen muchos, está bueno eso, ¿no? Una idea que tengo de hace rato, la hicimos en su momento, pero estoy como muy cansado a la noche y me prendo de la heladera, ¿viste? Bien, me voy acá, no puedo operar anoche, me voy acá a la fuerza de la moneda. Y hoy vamos a ver, ahí estamos. Escucha, escucha. Bueno, ahí vamos. Eso. Mueva, 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 van. Bien, ahí estamos, gente. Estaré saliendo en vivo acá. Vos sabés que cuando comencé, vieron que esta semana media rara con internet, se me cortó un par de veces y realmente me quedé con la duda. Si es internet, si es algún cable. Me parece que es un cable de acá dentro de la casa que hace falso contacto. Me parece. Tengo dos gatitos tremendos. Pero bueno, si esto está saliendo, avísenme. ¿Por qué? Porque es interesante ver si, ¿no? Si está saliendo. A ver, porque acá no sé. A ver, chequear acá. Ojalá que salga. Ustedes avísenme por lo de. Vos sabés que les terminé de comentar algo interesante que está bueno para que vean lo que estoy solo acá, ¿no? A lo que voy, en el streaming hago todo solo, gente. Hay veces yo me preparo el mate, pongo esto, pongo aquello, armo esto, abro a esto, digo, a ver hoy de qué puedo hablar y nunca hablo de nada, hablo de lo mismo, pero tengo siempre algo para sacar alguna noticia, pero como que las dejo de lado muchas veces. Y hoy iba a hablar unos temitas que estaban buenos. No sé qué toqué, se cortó internet, un cable, no quise modificar ahí para que tenga más velocidad de internet. Bueno, se cortó. Arranco en vivo, fíjense, observen que cuando arranqué, no sé si pasaron 3 o 4 segundos, se cortó internet, se me cortó. Así que no sé si salió y no sé si en este momento estoy en el planeta Pepe o estoy hablando solo como loco malo. Por la duda sigo yo, que quede grabado. Si te vas a la otra plataforma, ahí veo que está saliendo. Demorado, pero está saliendo, Así que ahí estamos, en vivo, ¿sí? Siempre en vivo. Bien, me voy a la fuerza de la moneda, estoy solo, me parece. No pasa naranja. Bingo, acá, ¿qué hay acá? Bueno, justo hoy que iba a regalar. Che, viste. Bueno, esto queda grabado, como no hay nadie, hoy iba a regalar. A ver qué puedo regalar hoy. Bueno, una entrada gratis para ver cómo como un asado yo, sentado, solo. Y como ahí mastico el hueso y no les convido, ¿viste? Eso. Bien, seguimos. Seguimos, decía el loco, estaba solo, ¿viste? Más solo que no sé quién el día del amigo, ¿viste? Bien, ahí estamos. Gente, ayuden, que no hago publicidad. Si ustedes no me ayudan, ¿quién me va a ayudar? Yo solo no puedo, vamos. Mirá, yo también los ayudo, ustedes me ayudan, nos compartimos. Y bueno, y que crezca la comunidad, vamos, vamos. Si queda grabado, pasáselo a todos, pasalo en tu pueblo. ¿De qué pueblo sos? Bueno, tiralo ahí en las redes de WhatsApp, por todos lados, vamos. El que me diga te traje un Pepe, le doy un beso en el cachete, Bien, vamos. A ver, acá estoy mirando si funca esto o no funca. Sí, calculo que sí. Mueva, mueva. Che, qué lindo esto, no sé si lo estará viendo alguien. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué horas son? ¿Cómo se dice? ¿Qué horas son o qué hora es? Esa es la duda mía. Muchos me dicen, no digas qué horas son, es qué hora es. Y cuando no, ¿qué horas son? Porque son muchas las horas, ¿no? ¿O qué hora es? ¿Hablas de una o de muchas? Qué duda, ¿no? La duda. Bien, tengo ganas de filosofar. Estoy, a ver, viendo acá. No sé cómo hice hoy, mirá vos, para hacer una operación y salir enseguida en positivo cuando el mercado estaba casi muerto. No sé, realmente no sé si hice una operación o no. Estoy medio dormido, Obviamente tengo que entrar a trabajar a la cancha, si no, nos lleno la heladera, ¿viste? Pero hay veces que estoy así. Ayer también estuve medio como perdido. Igualmente estuvo lindo ayer, Estuvo lindo. Y cerramos con el bote en positivo y proyectamos una operación que no me metí, pero que se dio tal cual la estuve hablando. Revisen, van a ver que estuvo lindo. A ver, vamos a ver acá.
mientras sigo, me voy a... vamos a ver un poquito las divisas por separado. Hay una... A ver, esta que está acá. Tenemos una pinta hermosa de que pueden devolverse las que están tocando borde, ¿no? Lo que están las sobrecompradas o sobrevendidas. Una forma de decir, ¿no? Que están ahí al límite porque subieron mucho o bajaron mucho. En algún momento pueden, ¿no? Darse la vuelta. Pero muchas veces, después de la subida, antes de darse la vuelta, se pegan un descanso allá arriba o allá abajo, ¿no? Que vos decís, bueno, me voy en venta, se quedó acá, ¿no? Y mientras se queda acá, la otra no puede, que sería la base o la cotización, cualquiera de las dos, y que con qué te encontrás con que sigue subiendo despacio y cada tanto hace un, ¿no? Un pepe rechazo, pum, para arriba, se devuelve con una sola brusca, pero vuelve de vuelta y están ahí, ¿no? Día a día vamos viendo esto. Por eso les digo, gente, súmense porque acá van a aprender mucho, vamos todos a aprender, día a día venimos aprendiendo, nadie es mejor que nadie y la idea es esa, que ustedes aprovechen. Esto no lo van a ver en muchos lados. Acá en muchos lados van a vender muchas cosas que venden, que esto, que está bárbaro, que hagan lo que quieran, pero no sé si los van a ver mostrar los bots que uno va creando, que son de acá del planeta, creados por mí, operar en vivo todos los días. Bueno, todo lo que vemos siempre, ¿no? Analizar música, pasarla bien, eso es lo que espero, ¿no? Que la pasemos bien y bueno, proyectar, operar, cómo operamos, y eso es lo más lindo de todo. Por eso me gusta el manual más que el automático, siguiendo el accionar del precio con distintas técnicas que voy y que fui creando y que voy a seguir creando, porque día a día me sorprendo con el mercado porque es tremendo, ¿sí? Lo que no funciona hoy funciona mañana y lo que funciona mañana no funciona pasado. Entonces tenés que ir siempre actualizándote y ahí está lo hermoso de esto, ¿no? Por eso no podés tener una estrategia con un 3-1, con un 2-1, con un día 1, porque por más que tengas 70-30, 80-20, en algún momento eso es un mes, 2 o 3 como mucho. ¿Y después qué hace? ¿A dónde salí a buscar? Por eso aprendí acá con Pepe Mila a defenderte en el mercado, ¿sí? Como sea, a defenderte en el mercado. Con tu estrategia, a defenderte en el mercado con técnicas de Pepe Mila, por ejemplo, ¿sí? O con todas las técnicas que vamos viendo acá. Técnicas, ¿sí? Aparte de estrategias, técnicas, que es lo más complejo, ¿sí? Pero bueno. ¿Y el secreto cuál es? No digan nada. La gestión y el psicotrading. Después el resto, bla, 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 ¿sí? Hasta lo que estoy diciendo es bla, bla, bla también, ¿sí? Bien, gente, a ver, me falta rock and roll. Me voy a tirar un poquito de rock and roll, a ver si podemos... le voy a regalar una canción. Me parece que no está saliendo los comentarios, que gente querida. Estoy hablando como que hay un Pepe, tiene que haber, por lo menos. No, díganme, por favor. Llámenme por teléfono, mandarme señales de humo y que esté, porque me parece, no veo nada, gallo. Les vuelvo a comentar, comencé el vivo, se me cortó el internet, de una, ¡puc! Entonces quedó ahí cargando. Digo, bueno, lo vuelvo a conectar, lo conecté y salió, pero estoy viendo como que o no sale nada, o me voy a ir al teléfono a revisar si hay algo, ¿no? Pero bueno, seguimos, voy a poner música de rock and roll. A ver qué puedo compartir algún pepito acá. Mirá, para que quede a la 1, a las 2 y a las... Y se iba volando con las alas el tipo, ¿viste? Y alas, no tengo alas, decía el loco, no entendían nada. Y a las 3, bien, vamos a las 3. Voy a buscar un poquito de acá. Tenemos, ¿qué puedo? Estoy buscando a full, gente, acá una canción. Así ya vamos a ver si podemos buscar alguna operación para hacer alguna entradita, ¿sí? Como estoy solo seguramente, la buscaré y me meteré yo solo, ¿sí? No se las comparto. Me voy acá, a ver, bueno, vamos con Vilma, mira, escuchá. Voy a buscar agua caliente y me voy a revisar a ver al teléfono que lo tengo cargando porque tiene poca batería. A ver si hay algún Pepe, loco. Ya vengo, espero que sí, espero que sí. Y bueno, no sé. Ahí vengo. Fuera luz, no serías el sol. Te
necesito un camino hasta vos. Ahí volvimos. A ver, si funca acá el comentario. Un par de Pepe hay, me parece, ¿eh? A ver. Por lo menos uno leí, dos. A ver, qué alegría, ¿no? Que nos acompaña con Pepe. Yo le digo, ¿les explico lo que es Pepe? Un ratito, rápido. Pepe significa la persona común, la persona que está del otro lado como yo, que somos todos personas comunes, que no tenemos ningún ego de nada. Somos Pepe comunes, que no somos ballena, que no movemos el mercado, que tratamos de pasarla bien, ayudarnos, darnos una mano, no cuesta nada. Y te hace más persona muchas veces, aunque lamentablemente el ser humano muchas veces, ¿no?, tira para el otro lado, en vez de ser ayudar, destruye muchas veces, lamentablemente, pero sabemos que tenemos esa pizquita buena que nos enseñaron nuestros padres, o familiares o amigos, y bueno, la idea es ayudar, gente, ¿sí? Ahora, no abusarse, ¿no? Ayudar, dar una mano, un Pepe es una persona común. ¿Quién no conoce un Pepe, un José, un Pepe? En todos lados, ¿no? Un Pepe, no conoce, bueno, no es que yo sea Pepe, ¿no? Sino que yo soy una persona común, un Pepe común, como vos. Somos Pepe, ¿sí? Pasarla bien, disfrutar, y bueno, después cada uno a lo suyo, ¿no? Pero sabemos que nos encontramos todas las mañanas un rato acá, cuando puedo y cuando pueden ustedes, obviamente, así que compartan, gente querida. Tratamos de operar todos los días, que no nos van a ver en muchos lados, todos los días, fíjense, acá no hay forma de mentir, estamos todos los días operando, y la idea no es venir a mentir, sino la idea es venir a pasarla bien, operando. Pasarla bien, operando. Eso, no pasarla bien sin operar, operando, ¿sí? Si no, me quedo en mi casa. Pero la idea es esa, pasarla bien, ¿sí? A ver. Oh, wow. Ahí estoy viendo un mensaje, por fin. Se ve que estoy entonces en vivo. Yo digo, esto no sale. ¿Sabes las veces que he estado hablando y estoy solo como loco malo y no sale nada? ¿Te cortó? Bien, ahí estamos. A ver acá. ¿Cómo le va, Pepe Gatillo? Tanto tiempo. Ahí estamos, tirando. Pasito a pasito a no perder, dice el amigo. Muy buena, ¿cómo le va? Bien, acá tirando. Excelente día hoy. Muy buenos días, señora Argenis. Excelente día para usted. Que la pase hermoso. Hoy es tu día. Y si no es hoy, vos ponete un cartel que diga hoy es tu día. Vos cuando te levantás siempre es hoy es tu día, ¿no? Como decía una tiendita que me metí una vez, decía, hoy no se fía, mañana sí. Y vos venías y... Disculpame, fía, no, hoy no se fía, mañana, fíjate el cartel, y al otro día iba, hoy no se fía, mañana sí. Siempre lo mismo, ¿viste? Está bueno, ¿no? No es lo mismo mellizos, me dice el amigo. Ah, mirá qué viejo que es esto. Que gemelos, habría que googlearlo. Sí, es verdad. Me parece que mellizos son los que son mellizos, me parece. Y los gemelos son los que son gemelos. Me parece a mí, ¿eh? Una placenta distinta, no sé, ¿no? O de otro cuerpo sale. No tenía ni idea, ¿viste? Bien, ¿vas a ser padre de gemelos o mellizos? No, ¿sabés qué? No. ¿Sabés qué? Pero me queman las cuentas en vivo, ¿eh? Qué mal hoy, nunca estáis solo. Siempre alguno me acompaña, ¿viste? Aquí siempre, muchas gracias. Somos poquitos, pero ustedes saben que no hago publicidad, gente querida, y la idea es pasarla bien, enseñar, pasarla bien, ayudar, ¿sí? Ustedes también, ustedes son gente buena, lo saben que son buenos. Muchas veces el entorno te ensucia o te taladra. ¿Nunca les pasó que están con gente que decís, uy, este es insoportable? Bueno, denle una oportunidad más y pum, si no. Pero lo importante es ayudar, gente, ¿sí? Acuérdense lo que les digo, es una tontería tan fácil y tan difícil de hacer, ¿no? Esa es la idea. Hola, genio. Tenemos que hacer alguna charla algún día. ¿Cómo andás tanto tiempo? El genio de los genios de las inversiones de criptomoneda. Síganlo al genio, un capo, un capo, el amigo. ¿Cómo andás todo por ahí con las cripto? ¿Me podrías comentar, sumarte algún día al vivo a comentar qué hay, algún proyecto nuevo, alguna criptomoneda? ¿Cómo estás con XRP? ¿Seguís ahí con XRP a full?
dicen que puede llegar a explotar en algún momento, pero hay que ver qué pasa, ¿no? Ahora estuve viendo unos índices que están interesantes para que los veas. A ver si los tengo acá, te comparto para que a vos seguramente te va a interesar. Tiene que ver con lo que puede pasar, obviamente, con, viste lo que es los subsidios por desempleo en Estados Unidos. Esos paquetes cada trimestre, si llegan a medio punto, están en una tabla que generó una economista norteamericana. Está bueno. Bueno, era algo que les iba, viste que les decía, siempre tengo noticias para comentar y muchas veces me pongo a hablar de otra cosa, pero está bueno. Y está por llegar a un movimiento que si llegase a ocurrir, puede pasar obviamente que no sea favorable para el índice, inclusive puede caer, bueno, ojalá que no caiga Bitcoin tampoco, ¿no? Pero suele pasar, y cuando pasa, siempre produce obviamente una una fermentación, no me sale, una desfertilización, como una desestabilización. Che, me quedé, tremendo lo mío. Después les comparto la nota. Un abrazote, qué bueno volver. Yo también, muchas gracias por estar. Algún día tenemos que hacer algún streaming juntos, Estaría bueno, como lo hicimos allá en la plataforma Gateio, ¿te acordás? En esas épocas que me sumé y después, bueno, volé, ¿no? Yo, pero bueno, ahí estamos, volando con RQRP, qué grande. Ojalá que te vaya re bien y como siempre te va, y que bueno, que consigas mucho, pero mucho profit, ¿no? Sí, ahora te paso la información. Mirá, a ver, está bueno para que vos te armes algo para vos, para tu canal, estaría bárbaro. Ahí te leo el título, mirá, un segundito. A ver si lo encuentro acá. Se me iba a internet, a ver. Wow, somos 1000, me ponía, che, qué alegría, ¿no? ¿Sabés que? No sé, si hay 1000, no sé qué hago, capaz que no hablo más y no opero más en vivo, ¿viste? No, es tremendo, ¿viste? ¿Qué pasa eso? Bien, a ver. Acá, ¿dónde estaba el...? Acá, ya lo voy a encontrar. Acá está, mirá. Averiguate esto, ¿sí? The Sam Rule Recession, una recesión, obviamente. Después se los puedo leer. Está bárbaro la nota, Está muy, pero muy buena. A ver. La leía antes, ¿viste? A ver si anda esto. No va a andar, Wow, de para. A ver si tengo acá. Un segundito, gente, Estamos. Traducción, por favor. Justo, qué bueno que te hayas sumado. Sumate cuando puedas, Sos un hermano más acá, Gracias. Bien, ahí tenemos, mirá. Te leo por arriba un poquito. Bien, lo que sí no tengo que cantar, ¿o no? El tipo pensaba que no salía la voice y le arruinaba la canción. Todo estaba, no, pará, en mute, veían la gráfica, ¿viste? Definición del indicador. Acordate que es un indicador de recesión SAM, C-A-H-M. Y bueno, y ahí acá te explica cómo se calcula y todo, pero ¿cuál es la regla? La regla de SAM es un indicador de recesión creado así y llamado así en honor a Claudia. ¿Qué Claudia? Claudia Sam, ¿no? Una macroeconomista que trabajó en la Reserva Federal, que era lo que le decía por arriba. Y bueno, y en el Consejo de Asesores Economistas de la Casa Blanca. Según la regla de Sam, las primeras etapas de una recesión se señalan cuando el promedio móvil de 3 meses, lo que le decía de la tasa de desempleo de Estados Unidos, es medio punto porcentual o más superior al promedio móvil de 3 meses de la tasa de desempleo más baja de los 12 últimos meses anteriores, ¿sí? ¿Y cómo funciona? Bueno, la tasa de desempleo representa el porcentaje de la fuerza laboral total que está desempleada. La tasa tiende a aumentar cuando la economía está en dificultades, porque hay más desempleo y los trabajadores tienen dificultades para encontrar trabajo, lo que les decía recién, y a disminuir cuando la economía está fuerte y los trabajadores pueden encontrar trabajo con mayor facilidad. Ahí disminuye, ¿sí? Y bueno, y ahí hay un gráfico muy lindo que está bueno para que lo tengan, mírenlo, está por llegar ahí, y siempre que pasó cumplió. Lo
de la recesión, ¿sí? Así que ojo al piojo. La regla compara el valor de la tasa de desempleo promedio móvil de 3 meses actual con el valor de la tasa de desempleo promedio móvil de 3 meses más baja de los últimos 12 meses. Si el primero es medio punto, lo que les decía, medio punto porcentual o más superior al segundo, la regla de SAM indica que Estados Unidos se encuentra en la primera etapa de una recesión. La regla de SAM utiliza la tasa de desempleo promedio móvil en lugar de la tasa de desempleo actual, ¿no? A lo que voy. Utiliza, la tasa de desempleo promedio móvil de 3 meses en lugar de la tasa de desempleo actual para evitar reaccionar exageradamente a un solo mes. Y acá te muestra unos grafiquitos y tenés para leer 3 horas más. Está bueno, ¿eh? Si les gusta la historia como viene dándose ahí, ¿eh? Bien, yo me cambié también, pero me encontré con buenos amigos, y buena música. Sí, lo buscaré. Sí, sé dónde estás, estás en BitGet, estás. Ahí me estuve con Jack. ¿Viste Jack? ¿Lo conocés? Yo estoy ahí. Estoy en un grupito. Algún día que tengo que hablar. Me envió varios audios Jack y bueno, no he cumplido. Él quiere que hagamos alguna charlita con él, ¿viste? Para hacer algo en vivo. Y bueno, él está en BitGet y obviamente estoy en BitGet también. Igual que vos, en el grupito pequeño, ¿viste? Ese grupito que hay pequeño de los que son los que representan a BitGet. Bueno, ahí estoy metido yo también. Lo que pasa es que no participo porque estoy más con Forex y estas cosas, ¿no? Pero sí, me parece que estás ahí vos también. Una vez, no sé si ayer o algún día de esto, algo compartiste, me parece. Ahí. Bien. Bien, seguimos. Bien, elijan un par, gente, para analizar y para meternos. ¿Vamos? Sí, señor, así me gusta. Aguante BitGet, carajo. Vamos, BitGet. Que rompa BitGet todo. Sí, una de las mejores plataformas del mercado, gente. Averigüen ahí criptomonedas para comprar, para vender, para especular, obviamente, para hacer futuros, para holdear. Inclusive, y no es que haga publicidad, pero yo estoy dentro también ahí, ¿no? Ahí dentro tienen para hacer fondeo también, me parece. Algo así, ¿no? Barney. Crypto Barney. Hay competiciones también, me parece. Bien, seguimos. Un gran profesional, Jack, opera hermoso, Viene operando profesional, es profesional, pero de Forex, está ahí en las cripto, pero el tipo sabe todo, es el que analiza, el que proyecta, el tipo hace todo. Un capo, un Pepe más, ¿o no? Es un Pepe más. Bien, seguimos. Escuchate esto. Gente, venimos haciendo unas operaciones hermosas, día a día. Espero que hoy no sea el día distinto. A ver qué horas son. Y 38. Bueno, vamos a buscar algo rapidito que se me pasa el tren, Estoy esperando acá un poquito. Ahí está. A ver ahí. Vamos a ver un poquito esto que están viendo acá de fondo. Recuerden que esto no es ningún santo grial. Un santo grial. No existe los santos grial. El santo grial es tu cabeza, tu psicología y la gestión de riesgo. El resto es puro verso, ¿sí? Se puede cruzar medias móviles, podés ver esta pantalla con colores fluo que parece de algún garqueta, ¿viste? Pero no, esto indica un poquito la fuerza, cuál está más fuerte que otra. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Que en el futuro va a estar fuerte? No, yo del futuro no sé nada. Yo no sé qué va a pasar de acá a un segundo, nada. Que respiro. Pero, ¿me entienden lo que voy? Todo esto que estamos viendo acá es el pasado. Medias móviles, promedios, ya sea ponderado, exponencial, simple, indicadores que tienen que ver con la tendencia o indicadores osciladores, ¿no? Que son para sobrecompras o sobreventas, que te van, o de volumen también, ¿no? Que te indican el pasado. Acá estás viendo, por ejemplo, en el pasado, está bueno aclararlo, que el yen está fuerte. En H1, ven, el yen es el más fuerte. Podemos buscar algo a favor del yen. Pero ¿qué pasa? Está fuerte, pero no quiere decir que esté fuerte va a seguir fuerte, ¿sí? Puede meterse a boxe, a cambiar la rueda y lo pasaron. O se acalambró la pata como Messi, ¿no? En el partido, ¿no? Donde se esguinzó y se lastimó.
a lo que voy, ¿sí? ¿Están fuertes? Bueno, vamos a ver el yen, por ejemplo, con el australiano. Out yen. Estaría bueno para hacer ventas. Si da la posibilidad, te podés meter, ¿sí? Y si no, ven acá, por ejemplo, ven qué bonito. Ahí podés buscar una venta, inclusive podés buscarla hasta el número redondo. Si acá te da, miren, acá le voy a poner una orden pendiente. A ver, M15, a ver ahí. Sí, es hermoso para ventas, porque viene en caída, porque el yen está fuerte. Pero fíjate por qué está fuerte, porque viene fuerte ya de hace un par de horas, minutos, o inclusive puede ser, mira, si vamos a H1. Ahí está, ¿ven? Viene hace mucho fuerte. ¿Por qué no va a seguir fuerte? Puede, pero quizá, vos no lo sabés, se le ocurre retroceder cuando vos te metiste. ¿Sí? No lo sabemos. Por eso tenés que seguir la tendencia o los retrocesos según convengan, ¿no? Acá lo que podés hacer, lo que se puede hacer, voy a dejar acá una orden pendiente muy pegadita a la mecha, por las dudas. Si se acerca alguna fundamental, obviamente que... o le pongo un stop o la saco, ¿sí? Si es orden pendiente. Recuerden, gente, que voy a estar explicando muchas cositas. Para el que no sabe operar, va a aprender con nosotros, ¿sí? No somos, a lo que voy, garca, gente, súmense, ¿sí? Porque estamos todos acá operando en vivo, lo vemos, y esa es la idea, pasarla bien, ¿sí? Le voy a poner ahí un poquito de lotaje para jugar un poquito ahí como ejemplo. Recuerden que hago scalping para que ustedes puedan ver los movimientos en el vivo que hago, ¿sí? En el streaming que hago en vivo. ¿Por qué? Porque si, como digo siempre, si yo me meto ahora a hacer una operación en H1, cada vela dura una hora. Entonces tengo que estar 3 días para mostrarle el resultado, o 2 días, o de acá a 8 horas, ponerle, ¿no? En cambio así, obviamente, puedo hacer 100 pip, puedo hacer 20, hemos hecho hasta 200 pip en vivo, revisen los videos, pero hay veces que la mayoría promedio son 20 pip, 15, 10, 30, 40 algunas veces, 5. El ejemplo está que... el movimiento, la fractalidad, el de macro a micro es real, existe, ¿sí? Ahí dentro vos te vas a meter a un mundo donde vas a empezar a ver patrones parecidos en todas las temporalidades, porque es así. Si yo acá te saco qué temporalidad, vos no sabés cuál es. Si me paso a otra, te digo que estoy en H1 y digo, mirá vos, y estoy en M5, ¿sí? Cada M5 significa que cada vela dura de forma gráfica para representar el precio 5 minutos, y donde terminan esos 5 minutos cambia a otra vela, ¿sí? Eso para el que no sabe. Bien, ahí dejo puesto bien alejadito. Vamos a ver, me estoy arriesgando porque hay un número redondo, y veremos qué hago ahí, ¿sí? Si lo saco, si no encuentro otra cosita. A ver, ojo que el yen es panqueque, ¿eh? Vale la pena, sí, tiene de todo, sí, es muy buena plataforma, ¿eh? Es una muy buena plataforma. Jack es el que sabe, sí, exacto. Sí, él me mandó varios mensajitos a mí por privado para que lo ayude para hacer algo juntos. Le tendría que responder más adelante, pero por ahora estoy con esto, ¿viste? Con lo que me gusta a mí, que es esto. La cripto es lo mismo, por eso quiero a la noche subirme un poquito para hacer algo también. Yen está fuerte, dice, y los débiles son el dólar, quizás, pero como dijiste, están llegando a cierto punto. Es verdad, están llegando a cierta zona. Gente, pidan tema, vamos, ¿qué quieren escuchar? ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Si vas de aquí... Bueno, mira, si no hay muchos movimientos, lo que podemos buscar es la ruleta y listo, ¿no? Tiramos la ruleta. Saben que tenemos ruleta, ¿no? No sé si los chicos se han sumado. Armé una ruleta, varias ruletas para hacer sorteo, para los indicadores. Muchas veces sorteo los indicadores que voy creando, o algún bot, o algo, ¿no? Y también hago esto, miren, a ver, un segundito ahí. Ahí dejé una orden pendiente mientras, pero vamos a ver lo que decía el amigo del dólar yen. Puede ser también USD JPI hacia la venta, pero ojo, porque es verdad. Puede llegar ya, le queden 2 o 3 pi para que se dé la vuelta, ¿no? A ver. Voy a 1000, dice el amigo. A ver acá, si tenemos. Estoy en tus manos, no quiero salir. Ruleta, por favor. Ahí está, ¿eh? Miren.
¿La ven? Podemos tirar esta, ¿eh? Acá tenemos un par de pares que fui cargando. Podemos poner el que quieran. Podemos poner criptomonedas si quieren. Hacemos así. ¡Pac! A ver qué toca. 3 tiros vamos a hacer. Y la vamos a ir a analizar, ¿sí? O al que le toque la opera. ¿Se animan? Que no tenga mucho spread, ¿eh? Bueno, euro-libra. Ahí tenemos una. Vayan buscando. Euro-libra. Vamos con otra. No cantes más, negro, decía el amigo. Estaba desesperado. No. Bueno, NZD-JPY puede ser en venta porque el yen estaba fuerte. Hay que ver el spread. Si no tenés por lo menos 2 pips, debe tener de spread ahí. La ganancia del broker. Y otras cositas. Regale un bot, mirá. Mirá, ¿viste? Encima. Bueno, podemos. A ver, hay otro par, a ver. Me tengo que ahora. Euro-libra era uno. Augen, mirá. Ay, qué lástima, che. Bueno, lo vuelvo para atrás. Augen. Augen. Audchaf. El australiano con el franco suizo. A ver qué tocó. Ahí está. Tenemos el euro-libra, NZD-JPY y Audchef. No me gusta ninguno. El NZD-JPY sí me gusta. El euro-libra paga bien el lote, ¿no? El kilo, decía. Pero corre muy poquito. Vamos a ver. Voy a vos. Si quieres subirme, mostrame otro lugar. Bueno, ahí estamos, esperando. A ver si me abrió alguna orden acá el amigo. No. Sí, abrió un par de órdenes. Este bot es creado por Pepe Mila también. ¿Sí? ¿Ven? Las órdenes pendientes no las tocó. Bien, ahí está. Y después, obviamente, el figuretti acá de fondo, ¿no? Que tenemos el Bombita McLean, que está acá. También otro bot creado por Pepe Mila, por quien les habla, que subí el video la semana pasada. Mírenlo, es interesante. Acá tenemos otro también, que es el de Zombie Deviation. Y bueno, está ahí el tipo esperando para hacer profit, ¿sí? Y bueno, obviamente también tenemos acá el amigo, ¿sí? El Telaraña, que está ahí con un par de órdenes. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Bien, seguimos. Este está esperando. ¿Quieren que veamos algún par en especial? Me chiflan, ¿eh? Yo estoy acá en vivo. Este momento se mueve el precio para el lado que a ustedes lo estén viendo también. Estamos en vivo, gente. Aprovechemos a analizar algo. Me tocó euro-libra para ver. ¿Se acuerdan recién en la ruleta? Euro-libra, NZD-JPY y no me acuerdo el otro. Audchef me parece que era, ¿eh? Bueno, euro-libra. A ver. Está para hacer un PP consolidado sería. A ver acá el euro en las sobrecompras o sobreventas o las tendencias. Bueno, en M1 puede ser una venta. Puede ser una venta euro-libra, pero corre muy poquito porque va subiendo. A ver. Este la dejo así a la orden por ahora. La dejo ahí. Euro-libra, a ver si está acá. Euro-libra. Ahí estamos. Sí, exacto. Hermoso tentador. ¿Cuánto hay de acá hasta acá? Nada, mirá, ¿ven lo que les digo? Si fuese una velita de H1, wow. Esto está hermoso para un retroceso. Esperar que venga a esta zona, a esta o acá y buscar una venta. ¿Por qué? Porque está sobre ¿qué? Sobrecomprado. ¿Qué quiere decir? Que está por encima del 70 en una sobrecompra y es probable que salga una de las pelotitas que cree acá, ¿ven? Como estas que están acá, va a salir acá arriba. Si se queda, puede ser que la sobrecompra ya empieza a salir de la sobrecompra para meterse al nivel 50, ¿no? Y ahí puede ser la ventita, por ejemplo. Pero bueno, es tentador. Si esto fuese esta sola vela, ¿no? Si esta vela tuviera 5 o 6 pips o 4 por lo menos, es probable que me meto en una venta. Puedo inclusive marcar algunas zonitas acá arriba con algún Fibonacci. A ver, si tomo solamente esta zona, es muy poquito, por eso justo está en el 61 de Fibonacci. Es probable que esto caiga a visitar como pullback acá la zona de número redondo que está acá abajo, ¿sí? Pullback, para el que no sabe lo que es, la palabra pullback mismo lo dice, ¿no? Pullback es pullback. No, pullback sería cuando, imagínate esto, mira, te voy a hacer un dibujito para el que sea nuevo y no tenga idea. Esta es una zona, ¿no? Que la tiene que romper el precio y el precio viene así. Vamos a ponerle que viene, a mí me gusta que venga de arriba para abajo, pero lo voy a hacer al revés. Así viene, como está ahí. Ven, mira, ahí está haciendo lo que les digo, ¿ven? Viene
lo rompe a la zona esta que les marqué, que sería esta, el Fibonacci justo del 61 es este, miren, justo, lo ven a ojo, que les dije, mirá, tremendo. Y, viste, me puse, bueno, ahí está. Viene y en vez de meterse a hacer la A de astronauta o de amor, la A de amor, te hace una N de nostalgia, por ejemplo, y se nos va para arriba, ¿ven? Se apoyó. Eso es un pullback, un retroceso sería, ¿sí? Déjame entrar, no te haré mal, solo pruébalo, seré remedio para tu herida. Bueno, lindo eso hubiera sido, qué cabeza de termo. Mirá que lo vi y le dije, mirá, el 61 ahí tiene. No, es tremendo. Bueno, vamos a buscar otra porque acá sigo con la orden pendiente en el australiano yen. Veremos si este no se pone lindo para hacer alguna venta también por acá arriba, ¿no? Sabiendo que el yen viene, miren H1. Viene en caída picada libre y hay una vela muy bonita. Ojalá que no sea la última. Lo interesante sería en el pasado, hacia la izquierda, en qué zona toca. A ver en velas diarias. ¡Ay, mirá qué hermoso, papá! Acá, mirá. Hasta ahí está bueno. Ojo, que esta zona justo es la orden pendiente. ¿Ven esas dos mechitas que están ahí? Bueno, puede ser que venga hasta acá y se devuelva, ¿sí? Aunque sea hasta acá, para después caer. Rellenar va a rellenar. Pero mirá qué hermosa caída. 3 velas hermosas. Ojalá que esta última de estas diarias termine acá hoy. No lo sé porque hay fundamentales. Veremos qué pasa, ¿sí? No me gusta la zona esta de arriba, pero sí me gusta esta. Si no estuviera esta zona, es probable que acá nos podamos hacer unos 70 pips. ¿Te gusta? Parece poquito, pero es muchísimo, ¿eh? Y en 5 minutos tenemos las zonas que les marqué. Acá está una más o menos, que son unos, a partir de acá, a ver, unos... Tenemos 12 pips, mirá, desde el yen stop. Está interesante, ¿no? Y hasta acá, bueno, hermoso. Hasta este número redondo. Hasta ahí. 50 clavado, ¿te gusta? 50, puk. Buen día, Jerónimo, ¿cómo estás? ¿Qué operaste hoy? ¿El euro dólar o no operaste nada? En H4 operás vos o no. Aguante, Jerónimo. Muchos profit, Antes una vez te vi sangrando en un bar y vos gritabas que lo amabas. Lo amaba de verdad, ¿viste? Ey. No salgas de casa. No sabía la canción. Bien, seguimos. Euro libra, ahí la vimos rapidito hoy, en una zona que tocó justo el Fibonacci. Nos quedaba otra más que nos tocó en la ruleta, al azar, cualquiera, me da lo mismo. ¿Cuál era el otro? NZD JPI. Vamos a verlo. A ver qué pasa. NZD, ¿estás acá? Ahí está, a ver si va hacia abajo, como me gusta a mí. Es muy, pero muy parecido a la Auyen. Miren, fíjense en este dibujo y miren este. Miren, ¿no es igual? Correlaciones positivas, ¿eh? Es lo mismo. Habría que ver de los dos. Si son iguales, te meten en el que menos spread tenga, ¿no? Obviamente. Así que bueno, ahí vamos. Y el otro era Auchef, ¿no? Australiano con el franco suizo. A ver. Vamos a ver primero el dibujito acá en M15, el australiano. Estaba débil, me parece. Australiano, acá está, sí, está aterrizando con ganas de salir de la sobreventa, ¿ven? Está por debajo de los niveles, tiene que volar hacia arriba, pero fíjate acá, quiso subir y cayó, ¿no? Australiano. Y el otro es el Chef, que está allá arriba, mira, lo contrario. Así que vamos a encontrar una venta también interesante, con ganas a darse vuelta, y no lo sé, a ver, Auchef. Hacia abajo tendría que ir este, a ver ahí. Sí, mira, igual. Bueno, muy bonito también este, ¿eh? Muy bonita la zona para hacer venta. A ver cuánto hay hasta este. No hay nada. Y hasta acá, bueno, 4 pip. Que lo tiró, che. Y hasta acá, 6 pip. Bueno, vamos a esperar un poquito. En esas, fíjense que acá si vas a favor de la tendencia, está bárbaro, está el retroceso, solamente tenés que o pones un FIBO o alguna zona de interés. Por ejemplo, si el FIBO acá da con el 61, ya falta un poquito para que llegue, casi lo tocó, y ahí buscas una venta, ¿sí? ¿Hasta dónde? Y sé que yo no lo pondría arriba de los altos o de los bajos, como digo siempre, pero buscaría la vuelta yo. Pero ustedes que son el que es nuevo, a ver ahí.
38, mirá qué linda zona, che, la que tocó acá. El 38, a esa zonita para buscar ventas ahí. Si sube el precio, para mí tiene que subir un poquito antes de caer. Ojalá en esta zona llegue antes de que me abra esta otra. Y si vemos que esta no funca, no cae como quiero, vamos viendo. Esto también le voy a poner en rojo. Ahí estamos. Y vemos qué pacha. Batería, por favor, ¿podés comenzar? Te lo pido yo, Pepe Mila. Baterista también, ¿eh? Yo comenzaría ahora, dale, a ver. 1, 2, 3. Ahí está. Bien, nada, no me hacía caso. Se hacía el vivo, no quería tocar. Ahora sí. Bien, seguimos. Tururum. Bajito de fondo, ¿eh? Bueno, bien. Le falta gas a la batería. Yo le metería un redoblante, un repique, a ver ahí. Y un crash, a ver. Vamos. Ahora. Ahí está, ahí tiene más. Bien, vamos. A ver, Audiogen. Bueno, ahí va en camino. ¿A dónde? Y no lo sé. Siempre uno va tratando de buscarle la vuelta al mercado, ¿no? Lo bueno que tenemos nosotros es que si se pone en contra, hasta que no quemamos la cuenta no paramos, ¿no? No, le buscamos la vuelta al mercado. Muchas veces se ve en vivo, muchas veces todo no muestro, obviamente, pero sí voy, ¿no?, mostrando obviamente los resultados. Hay veces que no muestro todo, obviamente, porque son 5 o 10 horas que puede estar muchas veces. Cuando la operación se pone en negativo, la grabo y le muestro el final. Pero bueno, si se termina en vivo, bárbaro. Ay, qué frío que está el Matech. Todos los yenes están parecidos, ¿viste qué hermoso? Sí, señor, es verdad, ¿eh? Temprano agarré el Bren, buenísimo, y algunos pares como el euro dólar a la compra y dólar franco suizo a la venta, cañón y un cañonazo limpio, tiroteo, y al cofre máximo 8 a 10 pip, y algunos con palanca, muy bien, ¿eh? ¿Cuánto usas de palanca, de apalancamiento en el broker? ¿Cuánto tenés? 1000, decía. Oh, y le pongo 3 lotes, 10 lotes le pongo, está bien. No, ¿cuánto solés usar de lotaje por operación, más o menos? No importa el monto, el dinero no, solamente el lotaje. 0.5, 0.2, 1, 2, 3, 10, 100, 0,000001 dividido 2, periódico puro mixto, decía. Ahí vamos, con el arquito, decía, infinito y más allá. Bueno, miran cool. Y puede ser que quiera romper todo. No te asustes, te pido. Por favor. Tan simplemente vaciaría el tambor. ¿Está el Angelito ahí para saludar a los Pepes? Angelito, ¿estás ahí? Hola, 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 Angelito. Hola. No, no está. Si yo soy parte del planeta Pepe, todos los días estamos en vivo, ¿sí? Soy el Angelito del planeta Pepe, soy el que te va a motivar para que tu cabeza y tu gestión salgan a flote, que no quemen nada, ¿eh? Solamente prendan fuego para hacer un asado, como hace Pepe Milas, ¿eh? Bien, éxitos, Pepitos. Bien, bien ahí, ¿eh? Qué grande el loco, ¿eh? Che, se me fue vela de barra acá. Me convierto en el Angelito y... Ahí está. Bien. Bien, personaje, Pepe Mila. ¿Viste? Hago todo, gente. Ahora tengo que ir a cambiar una rueda que se me pinchó. Imagínate, todo. Me vuelvo loco. Máximo 7 lotes, está bien, pero ya hice algunos con 12, pero lo cierro rapidito. Muy bien, ¿cuánto te permitís de perder por día? ¿Te haces trampita muchas veces como la mayoría? Viste que muchas veces un pip más, un pip menos o varios pip más en contra, viste que pasa eso, NZD USD muy bueno para la compra y cargándole lote, dice el amigo. A ver, vamos a verlo. A ver, voy a chequearlo, a ver cómo está. Seguramente está débil el dólar, ¿no? A ver.
Vamos a ver acá un poquito. NZD USD. Ojalá que no se corte internet, Uy, la pucha, mirá qué bonito esto. ¿Qué pasó acá? A ver, muy bien, muy bonito. Déjame ver temporales grandes, si quieres llegar o no. Che, esto puede llegar acá, vamos a ir, ¿Dónde lo viste? ¿Cómo lo viste? Se va en subida hermosa. Las bombitas están diciendo que puede venir hasta acá. Muy poquitos pips son ahí. Me puedo llegar a arrepentir, pero no, vamos a esperar un poquito acá. Si hace algún pequeño retroceso, muy bonito, te va a llegar acá. Tengo, entre el spread y todo, no hago nada. Tengo 2 pips para el número redondo. Espero el retroceso si hay y me le largo. ¿Sí? Ojalá que sea un retroceso parecido. Esto está bueno como guía. ¿Ven ahí? Más o menos ahí. O un Fibonacci, ¿sí? Vamos a ver. Ojo que cuando tiene que llegar, llega. Mira, si me voy a M30, ahí tenés, mira, este valle hermoso que dice acá, ahí. Pero está pegadito al número redondo. Ojo al piojo ahí, Tenés 2 pips para un número redondo. Yo los respeto a muchas veces cuando están sobre todo cerca. Y una cosita, acá estoy, imagínate en M30, ¿sí? En M30 tenés 10 pips nada más, a vos con 5 te sobra. Es probable que vos los hagas, ¿sí? Pero fíjate, bueno, vos dale con lo tuyo, Fíjate que acá tenés una zona que antes de llegar allá arriba, lo primero que hace se da con la cabeza, con el número redondo y con la resistencia que está acá abajo, que es un soporte, pero que es resistencia para el precio, ¿no? Que viene de acá abajo. Pero está bárbaro, está bárbaro. No sé si hará el retroceso. Dale. Está linda. Corren lindo el NZD. Con el dólar me encanta operarlo. Pasará sin querer. Pasará sin soñar. Bien, estas pelotitas rojas que ven son creadas por Pepe Mila también, ¿sí? Lo que te indican es que hay volatilidad fuerte alcista. Las pongo rojas porque se supone que tendría que ir en sentido contrario después de que corra fuerte, ¿no? Por eso nada más la puse color magenta. Bueno, está comenzando la vela de las 10. A ver si viene a hacer lo que les dije. Yo soy terco. Yo le voy a poner una orden pendiente en contra. ¿Querés? Un ratito, para un ejemplo. Le voy a poner nada, un ejemplo ahí, Ahí, por ahí abajo. A ver qué pasa. Ojalá que suba, ¿no? Que suba, vamos. Yo voy en contra de la corriente. Pero que suba, necesito que suba. Para que el amigo se lleve los 5 o 10 pips, Y es que se metió. Porque es hermosa en M15 que no me toque a mí, ¿no? O que me haga el retroceso a mí de 10 pips por lo menos. O de 5 y después que suba. Interesante. Meter en la mitad del lotaje que le ponéis, tirarle 2 o 3 tiritos, ¿sí? En distintas zonas. No puede más. Bien, a ver cómo está la Auchan mientras. ¡Corazón! Bueno, esta se fue para arriba, bienvenido sea, no me abrió la orden pendiente, por las dudas la saco, porque recuerden que tenemos un par de noticias fundamentales de alto impacto en un ratito, y no quiero quedar atrapado ahí, ¿sí? Ahí la saqué. Si viene, inclusive, mira, a ver cuánto hay de acá hasta acá. Che, loco, a ver, ¿está tomando fuerza el australiano? Uy, esta vela de acá hasta acá la tiene que hacer. Es igual el tamaño que tiene que subir. Mirá, me le tiro, y me voy con otra. Le tiro muy poquito, ahí está. Si cae, me salgo acá abajo. Pero me le tiro, me voy en el NZD. A ver acá donde está. Por las dudas la saco esta, porque capaz que me viene a tocar esta. Bueno, vemos. La primera que me toque. Ay, ¿qué pasa? Ay. Quisiera verla llorar. Quisiera verla reír. En el frío del mar. Llegar. ¿Cuánto hay hasta acá? 3 pips. Bueno, con una me quedo, Vamos a ver. Esta va a poder hacer un retroceso seguramente muy parecido a este también acá. Y puede ser que me toque y que caiga hasta por acá. Ojalá que no caiga más. Ahí me la abrió, me parece. Sí, Augen, listo. Esta la saco antes que me la abran. O la puedo dejar. Ahora recuerden que saco esta orden pendiente y el precio llega hasta acá abajo. Y la otra al revés. Vamos a ver qué pasa ahí, Ahí está. Voy en contra de la tendencia, ¿sí? Pepe Mila va en contra, Y ahora sí, vamos a ver si hace lo que les digo. Era picarme nada más ahí, ese pedacito o más puede ser que haga. Hasta este número redondo. Vemos si le gatillo acá cómo venga, ¿no? Obviamente. Y si no, chao, fuera. ¿Sabés qué problema me hago? Me duele como Dios en la ciudad.
Quisiera verla llorar, quisiera verla reír. ¿Cómo hacer? En el frío del mar, la sangre a buscar. Tratando de llegar hasta el fin. No puedo verme llorar, quisiera solo Bien, ¿hay algún Pepe? No, no hay nadie. En H4 ya le cargué, dice el amigo, bueno, a la venta, y rompió hace días el soporte del día. Ah, bien, bien. Claro, vos estás recontra especializado que te metes en velas grandes. En swing trade, ¿no? Bien. ¿Qué dice el amigo ahí? El soporte del día 1 y ahora empieza a subir. Bien. USD CAD, bueno para la venta también. Bueno, lo podemos ver también, ¿eh? USD CAD, a verlo. USD CAD, ¿dónde está el USD CAD acá? Acá está. Sí, es verdad, sí señor, la tendencia es bajista en esta temporada de un minuto. A ver, en M15 también puede ser muy bonito. ¿Por qué? Porque el precio llegó hasta acá arriba en las velas anteriores. Déjame checar. Es muy interesante buscar ventas por esta zonita acá, pero a la vez coincide con lo que les digo, que es este par de mechas hermosas. Vos podés arrancar con una venta muy chiquita acá, y si se va para arriba le va ejecutando alguna interesante por acá. Ahora se va más para arriba y ya tenés que gestionarla de otra forma, ¿no? Yo en este caso, si supera la zona para abajo, es muy probable que siga la tendencia del Augen hacia la baja, ¿no? Y bueno, en el caso, miren ahí cómo va cayendo el amigo, ¿ven? Es probable que si el precio rompe este bajo, ya puedo pensar en salir o buscarle la vuelta con alguna otra operación. Ahí está dentro de una zona de Fibonacci. Vamos a ver este rectangulito. Inclusive hay un número redondo acá abajo. Vamos a ver, mirá, me toca, pero ni que fuera al filo, ¿viste? Decir, loco, che, que fuiste en venta. No, loco, me fui en la puntita, ¿viste? El spread pick. Bien, ahí está. La idea era que haga este movimiento, ¿no? Si lo habré hecho tantas veces, esa velita la tiene que hacer para arriba, la rellena. Es muy lindo que la corra, ¿viste? Acá, ahí, por acá vamos ya cubriendo. Pero bueno, y que llegue a este número redondito y de ahí vamos viendo qué hacemos, ¿eh? Si el precio va para arriba, que venga. Y si va para abajo, lo importante es que no se vaya para la izquierda. Si se va para la izquierda, bueno, apagá, fíjate si estás soñando. Ahí algo pasa, ¿eh? Seguramente se acerca la fundamental, ¿no? En cuanto, a ver, voy a chequear la hora, a ver. Vos sabés, 30 y cuántos minutos. Ya estamos casi ahí, pero qué cabeza termo el Pepe Mila, ¿eh? Estamos muy cerca de la fundamental. Se ve que charlé demasiado hoy, ¿no? Hoy tuve pipiripipi, puro pipiripipi hoy, ¿eh? Bueno. Va a caer. Bueno. Perdiendo el tiempo por... ¿Conocen lo que es el Charleston? Se maneja con el pie izquierdo o derecho según, ¿no? Como toques vos, ¿no? El Charleston es como, son dos platillos, el hi-hat, ¿no? Y vos cuando lo apretás hace... pero a la vez tenés que ir tocando, ¿no? Según... ¿Le gustó o no le gustó? Bien. Bueno, estamos... Che, loco. Qué frío está el mate, negro. Que bajes un camión. Y le hacía trabajar. Y vos sabés... Pum, 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 pum. Hoy salió un Capitán América ahí, gente. Ese es un indicador que lo creé para poder ver el Ichimoku, para poder ver un par de tendenciales de medias móviles, exponenciales y un oscilador que es el CCI. Tengo una mezcla ahí en ese. Ojo, tendría que caer el precio. Ojalá que no, que le erre el indicador de Pepe Mila, ¿eh?
Ojo, si el precio termina por encima, el indicador se desaparece, ¿no? En la vela 1, esta es la vela 0. Si termina, vean ahí, si va para arriba hay que ver si se queda o no, ¿sí? El indicador. Si no se queda es porque no cruzó las medias, porque no respetó las reglas, no cumplió, perdón, las reglas que tiene que cumplir para que se quede la pelotita, ¿no? Pepe Mila va en contra de todo. A ver, el NZD se fue para arriba, ¿qué pasó? Mirá, 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 ahí va. Qué hijo de tigre, mirá cómo va. Te tocó, ¿eh? ¿O no? Perdiendo el tiempo por pensar en volver. Si por lo menos todo fuera igual, perdiendo el tiempo por pensar en volver. Bueno. O si una noche te pudiera olvidar, Ya no sé cómo hacer. en volver. Si por lo menos todo fuera igual, perdiendo el tiempo por pensar en volver. O si una noche te pudiera olvidar. Perdiendo el tiempo por pensar en volver. ¿Vos querés volver? Después de una relación gastada. ¿Qué harían ustedes, Pepe? ¿Qué hacen ustedes, Pepe? ¿Cuánto hace que están en matrimonio o de novios o no tienen buenas experiencias seguramente, ¿no? Ustedes siempre miren lo positivo, no lo negativo de una pareja, ¿no? Porque lo negativo siempre está, ¿sí? Sean positivos, como en la vida misma lo es Pepe Mila. ¿O no? Decían. Bien, ahí vamos. Tac-tuc, taca-tuc, tac-tuc. Bien, ¿gustó o no gustó? Me voy a ir con otro temita porque es muy bonito esto, ¿eh? Es bonito, pero vamos a cambiar un poco porque si no se van a hacer adictos a los Vilma, ¿eh? Mira, escucha esto. A ver, mira qué bonito. Antes y después, con los piojitos, con Cirito y los persitas. Escucha. Antes. Sí, uy, qué lástima ahí, che, pero pues hombre, que tú no te das cuenta que tienes que dejar correr el tiempo. Vamos. Ahí vamos, gente. Revisen los videos en vivo, donde van a ver muchas operaciones en vivo todos los días. Operamos, de lunes a viernes. Hay veces que voy a estar 2 días, 3 días, pero trato de estar todos los días, Ya hace más de 3 años que vengo operando los mercados todos los días en vivo, Lo que pasa es que como no hago publicidad, el algoritmo no me reconoce, no me puedo hacer amigo del algoritmo y no me muestra en ningún lado. Pero bueno, de boca en boca, por lo menos, acá estamos, gente, Vamos, vamos. Che, esto puede caer, A ver. Veamos, dice el amigo, a ver acá que me pide, USD BTC. No será Bitcoin USDT, decís vos, ¿no? Bitcoin. Ya tiempo. Vamos a verlo, dale. ¿Cómo no? Fíjate que al principio estuve hablando de Bitcoin un poquito. Un poquito no, bastante. Analizando ahí un poquito la proyección en diario. Bueno, ahora seguramente cambió un poquito, pero ojo si vas a operar. Hay fundamentales ahora en 20 minutos, La pelotita de Pepe Mila salieron ahí, A ver acá. Ahí está. Opa. Bueno. Yo otra vez le voy a tirar otro tirito más, arriesgándome a que siga la tendencia. Ya terminó el retroceso y se te va para abajo, ¿viste?
Vamos a ver si esta vela azul de fondo de 30 minutos era simplemente un retroceso para seguir la tendencia. Vienen acá las velotas de 30 minutos. Yo quería que venga a buscar este número redondo. Me metí en contra porque soy Pepe Mila, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Si viene fuerte hacia abajo, veo si voy en alguna ventita por las dudas, o si me ajusto, o la saco, o hago alguna orden más. Veré porque se acerca a las fundamentales, ¿sí? Ahí veré qué hacemos. Retrato que bajo tierra aún me acompaña. Qué placer verte otra vez. Lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue. Miren, ahí perdimos dos posibilidades interesantes. ¿Se acuerdan de este rectángulo que marqué? Era para llegar a hacer una compra, ¿sí? Dentro del rectángulo en algún patrón interesante. ¿Ven acá? Bajó, subió hasta acá. Bajó, subió hasta acá. Si yo acá hubiera hecho una compra, acá cerraba en ganancia con la compra y podía cerrarla de arriba o dejarla. Si volvía a caer, habría de vuelta otra compra, ¿sí? Pero obviamente que con el diario del lunes es facilísimo, ¿no? Ahora seguramente en la tercera me meto en compra y se va para abajo, ¿no? Es la ley de Murphy también. Bueno. Acá hice un canal imaginariamente armado con 3 toques, ¿sí? De soporte. Si rompe ese canal, vamos a tener un triángulo invertido entre el número redondo y el canal que rompa, ¿sí? En el caso de que caiga mucho, esto se va a ajustar a distintas zonas para ver si hacemos algunas compritas. El lotaje es muy poquito, por eso al tirarle el lotaje poquito, podemos jugar con algunas compritas por acá, por acá, por acá. Así ahí voy a ir viendo. Si rompe esta zona, ya me veo o salgo con stop o me voy en venta. Hay que ver ahí, ¿no? Bueno, empezó a hacer altos hacia la baja, bajos que todavía no son bajos más bajos porque está haciendo, ven, pero si rompe esta zona, hasta acá, hasta este número redondo, guarda. Ahí vamos a ver si le pongo un buy stop por encima, por las dudas, cuanto mucho. Voy a esperar a que termine el precio ahí. Ahí se lo voy a alargar, mira, un poquito más arriba. Ahí, lo dejo ahí. Si va para arriba, que lo agarre. Y si va para abajo, que no lo agarre, ¿sí? Son poquito, el lotaje es muy poquito. Escucha, qué ganas de verte. Telaraña, me dice el amigo. Sí, sí, ya, ahora vemos, ahora vemos. Vos manejate el tuyo, que no te queme a vos, ¿eh? Bingo, decís vos. Operamos Bitcoin, operás Bitcoin, buenísimo, dale. ¿Cómo no? Sí, nosotros también. Ahora estoy con divisas. Como todos los días, ya hace 3 años. Si querés un pedacito de Bitcoin, si querés te comparto, ¿eh? De mentira. ¿Vieron ese que compró un Bitcoin y le llegó por Mercado Libre? No sé por dónde. Una medallita, BTC decía. BTC. Se llamaba Carlos. Lita, querido. Ojo al piojo acá que está haciendo bajos más, altos más bajos. Si lo rompe, yo tendría que poner la orden pendiente. Me la puede tocar al toque ahí. Pero bueno, vamos a ver si seguiré bajando o no. Voy a sacar estos dibujos Picasso porque no vemos nada, no veo la gráfica. Esto es para mostrar, no es porque yo ya lo tengo en la cabeza, pero no es que... ¿Viste? Nunca les pasó que ponés la línea y decís, bueno, pongo la línea y la respeta, ¿viste? Hay veces que no quiero que caiga. Cuando quiero que caiga, hago así, ¿ves? Mirá, hago así. Lo corro un poquito para que baje. Pero ahora no quiero. Lo dejo ahí, no. Que haga lo que quiera el precio. Demasiado nos viene dando día a día, ¿eh? Una mancha al tigre, ¿no? Y ¿sabes? ¡To tiempo! Bueno, vale. Un retroceso vas a tener que hacer. Digo, capaz que le estoy errando. Voy a bajar un poquito ahí. Ahí está. De tu locura.
A ver qué hace ahí. Este es el número sagrado, vamos a ver. Le voy a poner ese gris violeta ahí. Y si no, ahí vamos a poner el cuadradito. Se va el dolor. Bueno, se acerca la fundamental encima, Ojo al piojo, Por acá. Tiene que correr. Bien. ¿Qué horas son? Acá en mi país y 19. En el tuyo también, seguro, ¿no? ¿Y 19 o y 20? 10 y 19 GMT menos 3 acá, Che, loco. Estoy dependiendo de estas dos zonas, Después veo si sigo por el horario, por la fundamental. Y bueno. Bueno, vamos a ver el... no... Che, ¿y esto? 37, negro, se acerca la fundamental. Mirá, pará que cierro acá. Cerrá, negro, gracias, Pepe Gatillo. Ahí está, pará, un toque. Esto cierro ahí. Ahí tenemos de ganancia 37. Así que si pierdo 37 en el otro, me va y me viene, Ahí cerramos. Gracias, Pepe Gatillo, Espero que hayas cerrado vos también, si estás operando el telaraña, ¿no? Obviamente. Ahí terminamos 36,86 dolaritos. No es mucho para el que tenga muchísima plata, pero para estas cuentitas que están en vivo, que van subiendo y llenamos la heladera para hacer un asadito, te sobra, ¿sabés qué? Mientras charlamos, ahí va. A ver qué pasó con el otro, con la Auchen ahí. Bueno, el Auchen va hacia abajo. Voy a ir como un animalito buscándole la forma de que me toque esa orden que está por arriba. Si sigue cayendo, veré si la ganancia. Ponele que voy perdiendo 10 dólares. Bueno, ¿cuánto terminé? ¿Terminé en positivo o no? Gracias al telaraña acá. Le resto los 10, ¿entendés? 26. O lo sumo, veré. Veremos qué hago. Obviamente que si vos hiciste, por ejemplo, 100 dolaritos... y vas a operar una segunda operación, sabés que vas en profit, no pierdas los 100, 50 te los guardás, ¿sí? O 70, y andá con 30 a perder. Obvio, no va a ir a perder, ¿no? Vos tenés que ir a hacer lo mejor posible, salir en tabla por lo menos. No vayas a ganar, eso sí. Si vas a ganar, perdiste los 100, perdiste los 20, un drawdown del 4%, del 5%. Porque cuando vas a ganar, sí o sí, buscás la forma de, si vas perdiendo, tratar de recuperar lo perdido. Entonces vos andá, ¿sí? Pasito a pasito a no perder. No vayas a ganar, cambiate el chip. Hacele caso a Pepe Mila, Hacele caso a Pepe Mila, negro. Bien, terminamos en positivo con el amigo. A ver si me parate. Acá. Bueno, este bot que le puse de nombre Zombie Deviation no me abrió ninguna orden y ya lo apagué. Lo que podría hacer es dejar puesto para el CAD. A ver, vamos a poner el dólar CAD. ¿Quieren que lo ponga para la fundamental? Avísenme, Y acá tenemos el bombita McLean que está apagado en este momento porque apagué todo. Acá con el trading automático apagué todo, ¿sí? Por las dudas. Porque se acerca una fundamental también, ¿sí? Lo quería dejar al telaraña. Pero bueno, ahí va. 36 adentro, negro. Que afuera llueve, Bien, esta me hace tabla y chao, negro. Me veo mañana, ¿sí? Esta llega a ser tabla desde acá a la mitad, Pero vamos a ver. Y un poquito más por el spread. Fíjense que hizo una ampliación del precio. Ojo ahí, Ojo ahí. Ampliación del precio, mirá. Eso es importante, ahí ven. Empieza a tratar de hacer altos y bajos, no comprimidos, sino ampliados. Quiere decir que puede venir acá arriba, Ojo al piojo. Ojo al piojo. Soy loco pero no como vidrio. Acá en la mitad, voy a ver qué hago, si me pago la mitad de la de abajo o la pongo en break-even por si sigue cayendo para no tener dos órdenes en negativo. Bueno, ahora ya no. No hay que hablar tanto, hay que ejecutar más que hablar, Ojo al piojo, dijo el amigo. Insisto. Siempre te voy a querer.
¿Cuánto queda para la fundamental? Por favor. Insisto. A ver, fundamentales, por favor. Aparece, ahí está. ¿Cuánto queda? Y 45. Así que quedan más o menos 20 minutos, 21 minutos, ¿no? O sea, calculando, tenemos PMI manufacturero, PMI de servicio, decisiones de tipo con respecto al canadiense y los dos anteriores que son del dólar. Hay un tercero también que son ventas de viviendas nuevas, que es a los 35 minutos, que sería a las 11, ¿sí? Y después 11:30, inventario de petróleo crudo, ¿sí? Le falta un poquito para comerlo, ¿bien? Bien, ahí vamos. ¡Uy, qué lástima! Y ven acá, me tendría que haber pagado esta en break-even, entonces la pongo más abajo. Ahora voy con 2 órdenes. Bien. No haber hecho más, no sé. El tiempo todo destruye todo, lo sé. Escucha esta. Esa. Tarararán. ¿Cuánto hace que estamos? A ver. Por eso sí, gracias, genio. Igual, si no lo hubiera visto, seguramente la dejaba para la noticia de alto impacto, que hace movimientos coletazos por todos lados, y ahí es cuando le saco la fruta muchas veces, pero también muchas veces sigue de largo y no se devuelve, y ahí te quiero ver, ¿no? Con algún Xinjiang, ¿no? O no, está bien, gracias por avisar, ¿eh? ¿Cuál es el fundamental? Dice el amigo. Las fundamentales son las noticias de macroeconómicas del planeta, y nosotros chequeamos las más importantes, las más fuertes que suelen acontecer día a día en los mercados, ¿sí? En este caso hay una del dólar y del canadiense, que son de alto impacto. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento puede ser brusco, que estas velitas que ves chiquitas, en ese momento que la noticia es a favor o en contra del dólar, del CAD, del que sea, puede hacer un movimiento boom para acá o boom para abajo, ¿sí? Y si vos tenés órdenes y no tenés stop, o tenés stop, te puedes sacar o no, pero tenés que estar prevenido, ¿sí? Voy a quedar como Ali. Che, esta tengo ganas de sacarla esta, ¿eh? Vamos a esperar un poquito. Si esta viene hasta acá arriba, veo, porque se acerca la fundamental, ¿sí? También las puedo dejar y armo una grilla interesante para que se mueva dentro de la fundamental las órdenes, pero no me quiero quedar 2 horas, ¿sí? Qué lástima ahí. Vamos a ver acá. Esto tiene ganas de irse acá abajo en un rato, ¿sí? Si no es ahora. Pero capaz que hace un coletacito hasta acá arriba. Vamos a ver. Yo necesito que suba hasta acá. Y casi llegó. Yo soy Flop, el nuevo chico top. Arranco miércoles. Escuchá la letra. Bueno. Una tercera y última voy a tirar por acá abajo, ¿sí? En el caso de que el precio siga cayendo, y después veo qué hago, porque hay fundamentalation. Recuerden que en vez de poner 0.2 en una operación, como puedo operar, o 0.1, la divido en 2 o 3, ¿sí? Para hacer tranqui, ¿sí? Bueno, y se nos viene el telaraña, ¿eh? Che, ¿querés que ponga el telaraña acá o no? ¿Qué decís? ¿Querés que lo ponga? Lo pongo, ¿eh? A ver qué hace. Contento. ¿Vamos a dejarla que caiga? No, dejarla ahí. Está en el número redondo. Si viene fuerte hasta acá abajo, por acá le voy a poner por arriba una segunda y última orden, ¿sí? Chiquita. Y después veo si qué hago, ¿eh? Están todos esperando que rompa este bajo, ¿sí? Acá se puede quedar jugando un rato. Vamos a esperar. Mi corazón. A ver si es un imán en número redondo y lo devuelve. Vamos. Encontrar mi corazón. 20 minutos, dice el amigo. Acá voy compartiendo 19 minutos. Leía todo, ¿eh? Bien, bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Viste que hay veces que se dan las dos, el automático, el manual, y hay veces que mientras vos seas coherente, en el sentido de que si ganaste 50 no podés perder los 50, ¿no? Hay veces que sí, porque estás, ¿no? Pero no siempre. Si ganaste 20, si ganaste 10, guardate algo para que el capital inicial vaya creciendo.
Bueno, gente, mira, ahí esa era la zona para hacer una comprita. Estuve, pero digo, ya lo veo que me la toca y está acá abajo, ¿viste? Que suele pasar. Mira, y capaz que pasa. Vamos a ver. Ustedes soplen, gente. ¿Te imaginas los locos soplando el monitor? Con un inflador de bici. Se sentía pero era el inflador, no van a pensar. Lloreré, lloreré. Bailaré, bailarás, bailará otra vez. Que los astros te van a ver. Que un buen trago no. ¿Cuánto queda para la fundamental, negro? Y queda. Y lloreré. 30, avísenme en 5 minutos antes. Igualmente a las 11 menos cuarto, 11 como mucho me voy. Lo dejaré, iré manejando y después les comparto los resultados como siempre. Solemos tratar de cerrar las operaciones en el momento, en el vivo, para que se puedan ver. Pero muchas veces, imagínate si haces intradía, ¿no? Olvídate. Una sola velita de 30 es todo esto. Pero bueno, tratamos de ver. Si se da, se da. Obviamente que se está acercando una fundamental. Lo que voy a hacer en el caso de que el precio ande por acá, veo si cierro la 2 en tabla. Tabla sería empate de las manuales, o una pequeña ganancia. Veré qué hago. No lo sé todavía. Que los astros te van a ver. Que un buen trago no viene mal. Lloreré. Uy, está haciendo un fractal hacia la baja el desgraciado. Vamos, negro, chupate hasta arriba un poquito. No te permitas meter la mano en el bolsillo. Te lo digo, vamos. Australiano, por los canguros, hacelo. Hacelo por los canguros, negro, vamos. Dorairaré. Bien, voy a ajustar, ahí está, en la ampliación, porque ahora hice un fractal nuevo. Ojo que esto puede venir hacia la baja y rompe el choch, decían los amigos. No sería choch, porque va hacia arriba, ¿no? Pero sí, si va hacia abajo es el choch. Si cambiara la tendencia, le pondría, ¿no? ¿Se acuerdan el choch, el chocho de la vida? Cuando va en contrario, decía el amigo. ¿Cómo es eso, che, que me olvidé? Y viste que... Y le contaba el cuentito de la buena pipa, habían 3 chanchitos. Bueno, Eva, vamos, negro. Movete un poquito más. ¿Podés subir un toque? La del medio la saco. Uy, qué salto pegó. Eso es un gap. Es probable que caiga el precio. Ojalá que se apoye en esa zona y después dispare para arriba. Pero también puede pasar que saltó para venir un resorte, ¿no? Para venir hacia acá en un ratito. Vamos a ver. Ay, mamá. Mirá, estuvimos ahí también, Choreré. Es tan poquito el lotaje que uno está tranquilo, ¿viste? El problema es cuando metes lotajes grandes. Y bueno, ahí si ven, ahí está lo que les decía. Mal bicho. Che, se acerca la Fundamentalation, loco, Wow, acá está, ven, por acá. Pero también la del CAD, canadiense también está ahí, Una vez estaba y de golpe vi que el precio hizo boom en vivo, habían 2 o 3 pepes y de hecho, ¿qué pasó? Una noticia que estaba ahí, no la habíamos visto. Por suerte pude recuperar algo, la mitad recuperé y la otra mitad la tuve que seguir gestionando. Tuve como 3 días para cerrar una operación chiquita. La podría haber cerrado, pero viste, Pepe Mila en esa época era muy terco y hasta que no la cerraba en positivo todas, después me di cuenta que es mejor el tiempo que... Bien, sigue cayendo, viste, al final, párate que acá le voy a tirar por si las moscas, vamos a ver ahí, por si las moscas le tiro un poquito ahí, mira, ojalá que suba. Qué vela, negro, por favor. Y me la toque y se va para arriba. A ver. Acá le voy a poner una orden pendiente. Un buy stop de 10 también ahí. A ver ahí si sube fuerte. Y si cae, bueno, que vaya. Después veré qué hago. Música, por favor, maestro. ¿Qué dice acá? Tengo el CAD Yen. Las ventas ya pasaron a positivo. Con el swap incluido. Estoy que las cierro. ¿Estás en positivo con el CAD Yen?
el que tenías todo armadito, ¿utilizaste algún bot o fuiste gestionando de a poquito, cerrando acá, cerrando allá? La suma te hizo que termine en positivo. Comentame que está bueno eso para ir viendo todo, porque cuando le agarres la mano, aparte de analizarla, ya vas a ir jugando un poquito, ¿sí? Con todo. Jugando en el buen sentido, ¿no? Gestionando bien. Y pongo la venta más abajo por si sigue. Sí, señor, dale, tranqui. Bien, dejale un espacio que no te la toque. Ah, solo las ventas positivas. Ah, buenísimo. Dejalas con un break-even por si se da vuelta para arriba rápido, ¿me entendés? Cierta distancia. Ganaste, pagaste algo, pero mira acá, esta me estoy comiendo que me la toque y se vaya para arriba, pero por eso le puse ahí la otra por la duda. Pero bueno, música. A ver acá cómo está la fuerza. ¿De qué le pasó? Bueno, voy a esperar que me la toque, como siempre. Y después veré qué hace la fundamental, ¿no? Un par de órdenes abiertas, unas que no están abiertas, ahí están. Ausgen, a ver, seguramente esto lo vamos a estar viendo mañana. A ver qué horas son. Y 35, bueno, me queda un rato más, ojalá que la terminemos ahora. Y si no, veremos. Obviamente desde el celu es más complejo, ¿no? Manejarlas, pero las voy cerrando. Te acostumbras y está de 10 también, bueno, ¿ahí me la abrió? No, todavía no. Binger. Vamos a poner esta un poquito más abajo por el... Ahí está. Pic. Bien. Me voy a la fuerza. A ver acá. ¿Qué le pasó al australiano? Y sí, el yen es un panqueque. El yen es un panqueque. Decía el amigo y se reían los compañeros. Voy a poner música mientras. Dejamos ahí. Música, por favor, maestro. Bien, recuerden, manual, por ahora estamos con órdenes abiertas y en automático ya cerramos la operación. La cerré porque se acerca a la fundamental. Obviamente estoy ahí, ¿no? Anticipándome a lo que pueda llegar a pasar. Negativo. Porque si es positivo, bárbaro. Pero vos pensás qué pasa si es negativo, ¿no? Si es positivo, todos queremos que sea positivo. Pero, ¿y si es negativo? Porque... positivos somos todos, queremos todo positivo, pero si se da negativo, vos tirate, no es que seas pesimista, pero tirate para el lado de qué pasa si se pone en contra. Bien, escuchate esta, a ver, acá. Che, puedo dejar un poquito más este me gustaba un poquito acá, a ver, escuchá la Versuit. ¿Le gusta la Versuit? Sí, ¿cómo que no? Escuchá, la argentinidad al palo. Tremendo. Eso. Bueno, mirá, ahí va. Bueno, joya, dale, negro. Cae, seguí hacia abajo, hacia el infinito y más allá. Por acá haré algunas ventitas, algunas compritas, voy a ir viendo, ¿sí? Ojalá que caiga. Si sube, no me interesa. Escuchá. El gran colectivo. Mira, por las dudas le pongo, para ahí está, miren lo que hago, me parece que puede subir por si cae fuerte, la saqué en break-even, le vuelvo a poner por acá, ¿sí? Yo me entiendo, Pepe Mil, ahí está, ¿sí? Si no entendiste, perdiste. La argentinidad, ¿me entendió alguno? El Pepe Gatillo seguro que sí, bien, vamos, uy. La subo un poquito, ahí está, ahí. Ahora sí, de vuelta. Bien, vamos. Se acerca la fundamental y tenemos que estar preparados para un movimiento brusco, dijo el amigo. Ojalá pueda cerrar antes, ¿sí? Todavía quedan unos minutitos. ¿Quién te dice que no hace unas velitas, no? ¿Te gustó, Pepe? Sí, ahí lo vi. ¿Viste lo que hice? Rebobina. Bien, vamos. Al palo. La argentinidad. Al palo. ¿Conocían esto? Sí. Bien, vas entendiendo muchas cositas. Ratoncito Mickey. Dale. Ponete a estudiar el bot que te pasé, Ponete a estudiar, haceme caso. Aprendete todo, por más que no lo entiendas, cuanto mucho algún día podemos hacer algo para explicarte, ¿sí? Pero dale, de pasito a pasito. ¿Para qué? Para que vos solo puedas gestionar tus órdenes manuales, Haceme caso. Ese va a ser una herramienta más, ¿sí? No algo sí o sí necesario, sino que vos verás, ¿me entendés? Como todo. Te tenés que armar un maletín
para cuando le abrí la panza al que está enfermo, sepas qué tenés que hacer, ¿sí? Si agarra una tenaza, si agarra un destornillador, o si haces jaque mate, o si mueves un alfil, o lo que sea, ¿eh? Vamos. O Maradona, escuchá. ¿Y me la tocó de vuelta? Ah, bueno. Parece que quiere caer. Unidad al palo. Quedan 4 minutos para la Fundamentalation, gente. Mamadera. Escuchá lo que dice. Quiero bajar la orden pendiente porque está en un número redondo. Puede seguir cayendo y la puedo llegar a ajustar, pero si me la toca, vamos a bajarla hasta acá por las dudas. Ahí está. Yo me entiendo, un poquito más por debajo de la mechita. Ahí está. Por las dudas, que se devuelva para arriba. Y si cae, la distancia no es grande tampoco. Ahí está. Ajá. Vamos. Porque viene la Fundamentalation, ¿sí? Le dejo espacio que respire. Obviamente que la fundamental está acá abajo. No son los pares donde está la macro, la noticia macro, pero puede pasar de que también se mueva, ¿no? Acordate que cuando el dólar, la noticia es mala o buena, afecta a todas las divisas. Escuchá. Todo garca, en YouTube, en todos lados. Donde te meta, escuchá. Como el tiro en el corazón. ¿De quién? Toma. Y vamos, negro, vamos, rompela hoy, vamos. A vos te digo que estás del otro lado. Respetate, querete. No te hagas trampa, vamos. ¿Sí? Y no te cases con algo fijo, ¿eh? Algunos dejo acá la orden y no la muevo más porque yo soy macho. Bueno, dale, macho. Vamos. Unidad. Les recuerdo que terminamos con 37 dolaritos casi. En cuanto, mirá vos, si no la hubiera sacado, gracias Pepe igual por avisar, ¿no? Estaría casi en 60 ahora, te lo puedo asegurar. 62, pero se acerca la fundamental, ¿no? Hay que ver qué pasa ahora, vamos a verla. Si quieren puedo poner el bot de Fundamentalation creado por mí también, pero no lo pongo porque me voy a armar de... Me quiero ir, gente, vamos a ver acá, estamos... Si esta estuviera positiva, sabes cómo, ¿no? Pero como está ahí, puede ser una ayudita más, pero quizás no tampoco, hay que ver, Vamos, negro. Quiero que esta orden, la tengo de comodín esta orden, no quiero que me la toques, quiero que suba el precio, pero no que me la toque y caiga, la voy a subir un poquito más, ahí está, por las dudas que me la toque y caiga. Y esta, ahí la dejo, es un descanso que le doy por la Fundamentalation, Che, 3 minutos quedan, ¿por qué queda? Ah, porque a las 11 tenemos una noticia acá de alto impacto, no sé por qué no me sale la otra, che. Bueno, vamos a cantar. Esta suerte, si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y vivo así. Voy a sacar esta, a ver. Por las dudas, por la noticia, ¿sí? Que me haga una trampita. Esa es una orden pendiente, ¿ok? Bien, voy a hacer otra cosa, Por las dudas, si no, no me dan los números. Ahí está. Bien. Ahí que es la Fundamentalation, negro. Ahí, negro, ahí está. Bien. Vamos, porque se acerca la fundamental, gente, 2 minutos quedan. ¿Querés aprender a operar? Sumate a la escuelita de Planeta Pepe, sumate a Discord, negro, vamos. Sumate a Discord y decime qué Pepe querés ser, ¿sí? Pepe el Lindo, Pepe... Bueno, Pepe el Lindo no, sabemos que acá Pepe el Lindo soy yo nada más. No, Pepe el Lindo, o Pepe el Gruñón puede ser, ¿no? Pepe el bondadoso, el generoso, ¿sí? Sí. Escuchá. Turum, turum, chararán. Bueno, en 2 minutos dejo de cantar, te digo, Vamos a ver. Capaz que ni se mueve el mercado en este par, pero ahí estamos. ¿Ves cuánto queda? Tengo el bot apagado, ¿no? Vamos, negro, vamos.
voy Vente. un viaje más para el que viaja. Para siempre. Y na, na, na. No quiero como la oveja. Che, esto se va para abajo. No, na, na, na. Y dale, negro. Para cambiar esta suerte. Tirututurututam. Puedo poner los stop acá abajo y si esta va hacia abajo, que sume la distancia. Pero voy a esperar. Si sabemos cambiar. ¿Cuánto queda? Bueno, 20 segundos, la re que te dije. Dámela a mí por el boleto. ¿Por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora del baile de la gambeta. Y Para cambiar de suerte. bueno, Fantaseo una jugada. qué hijo de tigre, Mira, 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 mira. Vamos. No, no, no. No, no. Está viva, está mala, Ay, ay, tranquilo. ¿Cómo le fue el dólar? Vamos, chequen al CAD, al dólar, al que sea, vamos. Ahí, vamos. Meto un gol de corazón para gritarle a Don. Bueno, Vamos a bailar para cambiar esta suerte. tiriri, tirip, tip, down. Bueno, no se fue para ningún lado, fue una trampita, muy poquito el movimiento, obviamente, pero hay que ver cómo le fue al dólar y cómo le fue al canadiense, ¿no? A ver acá, vamos a ver euro-dólar si fue hacia abajo. Positivo para el dólar, muy poquito, pero fue positivo, Cayó el precio en el euro-dólar, vale más el... ¿no? Vale un poquito más el dólar, dice el amigo. Bueno, ahí estamos, gente, veremos qué hace esto. Si sube y me engancha allá arriba, me voy con... Ciudades gigantes, a ver, enormes cloacas, enormes cloacas, qué bueno. viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal. Mucha adrenalina, gente. Yo estoy a full muchas veces, háganme acordar. Hay veces que estoy tranqui y hay veces que me acelero. A ver qué hay acá. Sí, está trabajando en. Sí, está trabajando en demo. En la divisa. Te envío una foto hoy. Ah, ahora lo miro. 5 minutos. Vamos. Dice el amigo. ¿Qué dice ahí? Se amplía el spread. Sí. Pium. Una más. Y otra menos. Dale, bien. Una más y otra menos. Che, fíjate en el tuyo. En el que tenés ya hace un par de semanitas, de lo que está positivo, aprovechá, pagate, no sé, por más que siga cayendo, pagate algo y andá restando poquito del resto, por más que sea poquito, todo suma, ¿sí? O dejale el break-even, ¿me entendés? Para que se vaya para el otro lado. Pero pagate algo, Porque aquí estoy. Bueno, esto se hizo larguísimo, che, vos podés creer. Con mi vida hoy veneno en tu jardín. Te agradezco. Bueno, me abrió la orden. Abrila, no pasa nada, negro, pero me quiero ir. Así que seguramente ahí la abrió. Bueno, dale. Si cae, excelente, ¿sí? Patético festiño, no te libraste de nosotros. Nuestra desidia. Dale, dale, negro, me encanta, me encanta. Sí, cómo no. ¿Sabes cómo te quiero? De arriba abajo. Dale, dale. Que no vales nada. Dale, negro, dale. Bien, vamos, negro. Voy a buscar una estructura del pasado, a ver dónde puedo apoyar. Voy a ver. Y si no, lo dejo así, que caiga. Si cae por acá, tabla. Si sube, que cierre esa. Me va para arriba. Esta la pongo un poquito. A ver ahí. Bien, vamos. Que te aman. Me puedo pagar eso, te digo, Todo suma. Lo que pasa es que me quedo con unas negativas. A ver cuánto. Sí, me lo puedo pagar a eso, Un lindo. Tampoco es la gran cosa, pero sirve. Ahora, si sigue cayendo, no, porque estamos a un pasito de que por acá estemos, ¿sí? Solo este ataque mortal al medio del corazón. Bueno, si llega hasta acá, chao, negro. Porque aquí estoy
viste que me tendría que pagar un poquito. Ojalá que caiga, ¿eh? Ojalá que caiga realmente, aunque sea hasta este numerito. Y veo si no me pago algo, ¿sí? Me puedo cancelar una de arriba y me pago la enterita la de abajo, ¿sí? Hay que ver. Pero bueno, así, de acá un par de horitas está todo positivo, ¿sí? Bien, gente, ¿te gustó, Pepe? Estuvo lindo, ¿no? No puedo, cierto, no podés no podés, mirá, te voy a dar un tip. No podés partir el lotaje, te entiendo lo que me decís por el lotaje que es, pero sí podés agregar, ¿me entendés? Agregá, dejá en zonas un poquito más. Haceme caso lo que te digo, lo que te decía la otra vez, capaz que no me explico. Uy, para que está haciendo un movimiento de mechazo que se puede ir para arriba. Un segundo. Me voy a apagar, bueno, voy a estar viendo ahora un segundito, a ver si acá, bien, si llegase a caer un poquito más, soy Gardel y Lepera, porque esta distancia que está acá la tengo que comer por debajo también. A ver acá si me marco un rectangulito, o algo ahí más o menos le pongo de más por las dudas por el spread, pero eso sería lo que se carcomería más o menos ahí. Así que por acá puedo llegar por ahí a tabla, porque yo estoy tomando la de acá arriba, pero no la de acá abajo. Si fuera la de acá abajo sería, a ver, y mi cabeza está llena de ratas. Y ya estamos casi, a ver, vamos a estar entre medio, por ahí es tablas, ¿sabés qué? ¡Dale, negro! Dale, che. Para que esta me voy a pagar algo, obviamente, ¿no? Es poquito, pero todo suma. Si sube, algo me pague. Chao, esta la dejo ahí. Bueno, todavía no canto, ¿eh? Y el tiempo no para. Escuchen la letra. Ahí está, saqué el orden pendiente. ¿Vamos? Duro debe de pasado. Habla en portugués, fíjate, va a ver. El tiempo no pare. Una más, negro, una más necesito y me quiero ir. No quiero ganar nada, como le dije, voy a no ganar, voy a no perder, ¿sí? No a no ganar, perdón, voy a ganar, sí, obviamente. Voy a tratar de ir a no perder al mercado porque las ballenas no respetan código acá, Los códigos que conocés en la calle son los que podés entender acá, ¿sí? No sé. Dale, una más, negro. Obviamente que me puede pasar, mira, me voy a arriesgar. Stop ahí por si sigue cayendo y stop ahí por si sigue cayendo, ¿sí? ¿Ok? Pero no me saco la otra. Ahí, una pequeña tablita. Ahí, si la saca la de arriba, obviamente, ahí está, la sacó, ¿sí? Ahora, mejor para mí porque a partir de ahí esto va acá, Ahí. ¿Sí? Bueno, eso lo explico en la escuelita. Sumate a la escuelita, negro. ¿Sí? Mira, me pago la mitad de la de arriba para pagarme algo. La de arriba, que es grande, me pago la mitad, ¿sí? Ahí está, adentro, fuera, pack. Ahí está, ¿sí? Y le pongo por lo menos ahí. Me arriesgo a perder un muy poquito en el caso que me toque. Si cae, bienvenido, pero más no pierdo, ¿sí? Más no pierdo. Perdería algo así. Pasado, sin contar las comisiones, contando las comisiones, algo así, ¿sí? Si cae, voy en ganancias a partir de acá, ¿sí? No paren. Escucha. Bueno, voy a buscar agua y vengo, ya vengo. Tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Los pintas de ladrones, mágica paroleros, sumergieron a un país entero, pues así se roba más dinero. Na sua vizinhança cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos, não, e o tempo não para. Não, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo o museu de grandes novedades, e o tempo não para, não para, não.
estamos calentando la agüita y acá veo que está. Miren, ahí estaríamos en tabla, ¿sí? Lo que puedo hacer es cerrarla o permitirme perder este poquito. Total, ya saqué con el oro acá, ¿sí? Si sigue cayendo, estamos en ganancias, ¿sí? ¿Y quién te dice que la fundamental no ayuda a que venga hasta acá abajo? También un pequeño movimiento y me saca, no me interesa. ¿Sí? Voy a dejarla que corra un poquito más. Si me saca con esa pequeña pérdida, nada más, ¿eh? Y el tiempo no para, es muy probable que me toque el stop en positivo ahí, ¿sí? Ya me pagué la mitad. Y bueno. Podría meter... Bueno, no, porque si no me quedo todo el día. Bueno, me saca y me voy, gente, ¿eh? Sí, me voy. Dale, sacame, dale. La idea era que caiga. Seguramente después de esa vela está acá abajo, ¿no? En la ley de Murphy. Pero bueno, ¿y quién te dice que deja una mechita y se va para abajo ahora? Vamos a ver. Vamos a sacar este dibujito que no se ve de la gestión, dijo el amigo. Ahí está. A ver, ahí está. Está sobre la línea. Muy poquito. Tic, dale, sácame, negro. Oh. Bueno, mirá con qué canción nos vamos. Miren, no, si llegaba a mirar, una cosa de loco. Escuchen con qué canción nos vamos, si que el precio nos sigue cayendo, si no, tenemos que escuchar por lo menos otra canción más. Si cae, mejor para mí, pero no me interesa si sube, porque la idea es que me quiero ir, gente. Si supieran, hace que estoy operando desde las 6 menos... Sí, 5 y media, 6, arranco ahí, tranquilo, solito, sentado sin que nadie me moleste, y después sigo con ustedes. Pero ahora estoy muy cansado y estamos bien igual, ¿eh? Miren, acá a pasitos. Negra, cae un poquito más, dale. Si no te cierro. Mirá que te cierro, ¿eh? Sería un regalo del cielo, decía el amigo. Hice un fractal y si viene y rompe acá, ¿no? Sería lindo ahí. Bueno, qué largo que se hizo esto, chicos. Escuchen la letra. Voy a llamar a Pepe Mila y me voy yendo. Uy, dejé un mensaje, cosa que no me gusta. Ahí está. La balanza. También sube la venganza, ahora va. Y ahora que son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado. Mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo, ay, ay, ay. Uy, quiero que me saque, así ya me voy y no debo nada, ¿eh? Bien, la gestionamos bien, ¿eh? Lo que pasa es que podría haber sido mejor, sí. Podría haber sido peor también. Pero fue buena el movimiento. Vamos. Escuchá. Y Santillán, che, se quedó. Me moriría, decía el amigo, che, no, que me toque en la fundamental ahí, pic, hace una mechata y pum, hasta acá abajo, llega, ¿no? Suele pasar. Que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra, y no es el culo, sino el que saque se retorce ese gran culo de este mundo, adiós seguro, están en lista, los demócratas de mierda. Los forros pacifistas. Todo narco, traficante. Bueno. Sumate, estamos todos los días en vivos, hasta que me canses, sumate, vos sumate, somos poquito, cuando lleguemos a 15, 20, 30 en Discord veo, arrancamos la escuelita, así que aprovechen para los que no entienden o para los que entienden, vamos a ser selectivo, va a ser VIP, bien, esa palabra VIP me suena bien, pero bueno, va a ser algo de Planeta Pepe, así que súmense, al Discord, gente, Seguimos. Bueno, me saca justo en la fundamental. Quiero ver, ya que estamos esperando, si me llegase a sacar o no me llegase, quiero ver qué pasa con este acá, ahí, 2 minutos quedan. ¿Subo el stop? ¿Qué dicen? Rápido, ¿lo subo para ver qué pasa? No, cuanto mucho le pongo una venta acá abajo. Qué lástima, un tic, che, mirá. Son los gritos de latinos. Dice que tienen el poder y lo van a perder. Escucha. Che, no me sacó porque es bueno esto, Mejor, ¿o no?
Mejor, ¿sabes qué? Mirá. Ellos tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. ¿Se escuchan? 20 segundos para el movimiento del dólar. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Capaz que me saca, por eso va para abajo. Ojalá que no, pero el mechazo, el movimiento no tiene que ver con el dólar, pero se puede mover esto, ¿eh? 10 segundos, gente. 10 segundos. 10 segundos. Gatillo para apagar por lo menos la mitad. A ver ahí. Bueno, no pasó nada, ¿eh? Si sigue cayendo, nada pasó. Es que estamos en positivo. Bárbaro, ¿no? Le pongo un trading stop, che. Me pago la mitad ahí. A ver, por la duda. ¿Qué dicen? ¿Cae o no cae? Para mí cae, pero me pago la mitad ahí, ¿sí? A ver, párate. A ver qué dice ahí la neta. Vamos. Chao, me pagué la mitad. Punto. Listo, me pagué la mitad ahí abajo de 10, ¿sí? Si sube y me saca, la mitad está pagada. La otra mitad grande también está pagada. Las otras también están cerradas. Y bueno, y el telaraña acá, creado por Pepe Mila, cerró con 36 también positivo ahí, ¿eh? Ahí vamos. Bueno, y si esta cae, voy a decir por qué no lo dejé y vino hasta este número redondo. Y bueno, es así, es la ley de Murphy, ¿no? Hasta acá. Si viene hasta acá, soy también hermoso, sería el resultado, porque todo sumó, ¿sí? Todo, en sí sumó todo, ¿eh? Aprendizaje, acá no perdimos nada tampoco en esta manual. Tampoco te digo que te vaya a comprar un asado, pero no perdimos nada, ¿sí? Fuimos a no perder. Está ahí de caerse al precipicio esto, ¿eh? Está ahí de caerse al precipicio, gente. Nada. Si desborda acá, si llega a romper esta de 30 minutos acá, agarrate, viene hasta acá. Pero veremos. Che, me tengo que ir. Bueno, dale, negre. Vamos. Uy, las 11, che, me tengo que ir. Quiero que me saque. La cierro. Una lástima que después esté acá, pero... O le pongo un trading stop, ¿no? ¿Qué dicen? Vamos a poner un trading stop. Trading stop. Ahí está. Que ahí va hacia abajo, ¿ven? Si cae va a ir por detrás, ¿sí? Saco todos los jeroglíficos de fondo. Ahí va, ahora sí, ¿eh? Ahí está, ¿ven? Ahí va el trading stop. Si va a ir por detrás, ¿sí? A ver cómo está el NZD JPI. Miren el NZD JPI, gente. Miren el NZD JPI, ¿se acuerdan? Era ese, ¿no? A ver. Sí, el que vimos hoy, ¿se acuerdan? Y a ver el NZD dólar. Miren el NZD dólar, gente. Al final cayó como les dije, ¿eh? Mirá. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que estábamos buscando ventita en contra de cómo iba? Con esta vela grande que había. Miren cómo cayó. Hubiéramos estado en profit también ahí, ¿eh? Se dieron todas. Mirá, qué bonito. Y bueno, que siga. Ahí va el trading stop. Y me voy, gente. Si mañana no estoy en vivo, estaremos pasados. Pero ahí vamos, ¿eh? Bueno, ahí va. Ojalá que siga cayendo y si no, me sobra ya con eso, ¿sí? Obviamente me hubiera gustado no haberle sacado nada de parciales ni nada, pero la idea es ir a no perder al mercado, ¿sí? Y terminamos ganando, ¿vieron? Bien. Escucha. Eso, esta canción va dedicada para vos. Y vos sabés bien, ¿sí? Va para vos, Garca, decía el amigo. Que te vaya bien y que seas rentable toda la vida, ¿sí? A costa de los que te siguen. Decía, escucha, qué linda canción, ¿eh? Disfruten. Garconi, Copioni, decía el amigo Copioni. Escucha, qué lindo. Esa. No tengo que adivinar. Lo hace para hacerme acordar que alguna noche. Escuchá la letra, para vos, Esta escenita se repite dulcemente día tras día. Qué bonito, la caidita, interesante. Se viene para acá, ¿qué dicen? Al final, ¿vieron que también se dio esta? Iba para abajo, ¿se acuerdan que habíamos puesto acá en H1 ahí? ¿Se acuerdan acá H1 que les dije?
que habíamos visto la zona interesante para números redondos, para mirar, va hacia abajo con el trading stop en positivo y al final ¿qué terminamos haciendo? Siguiendo el accionar del precio. Esa es la idea. La viborita la terminamos siguiendo. ¿Ven cómo termina la operación? Siguiendo el accionar del precio, siguiendo el precio. ¿Ven? Vamos por detrás en ganancia con un trading stop. Bueno, ojalá que siga cayendo, después me cuentan, ¿sí? Me voy, gente. Escuchá. Chau, 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 nos vemos. Sí, nos vemos. Chau. Es para vos, exacto, sí, exacto. Me salió el corazón por Garca, que es. ¿Sí? Chau, genio. Nos vemos, pero viste lo que es el karma, ¿no? Bueno, prepárate. Bien. Chau, 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 chau. Ahí está, gente, nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Chau, 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 chau. Súmense, los espero, ¿sí? Y espero que de a poquito seamos varios. Adiós. Chao, gente, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Nos vemos mañana o pasado, ¿sí? O la semana próxima, pero nos vemos. Súmense, chau. Siento el repique de sus pies que están inquietos. Algo reclama, no tengo que adivinar. Lo hace para hacerme acordar que alguna noche le prometí llevarla a bailar. Yo finalmente accedí a mi promesa. Ni bien llegada loca se puso a bailar. De pronto vi que ganó el centro de la fiesta. Con ese